Bienvenidos al Último Pito, un día más. Como siempre estoy acompañado por Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días, o tardes o noches, sorpresa. Una pregunta que no te esperaba, seguro. Yo ¿Alguna vez disparo por has donde sea. perdido, escucha, ¿alguna vez has perdido algún calcetín en la lavadora? No mientas. No. No, pues yo sí. Yo sí. Desarma la lavadora que en algún sitio No, está. tengo que mirar eso, ¿eh? Tengo que mirar Desarma eso. la lavadora en el filtro en algún lado está. Bueno, bromas aparte, que siempre hacemos alguna bromita, porque somos muy graciosillos, sobre todo yo, ¿no? Que soy un canelo de mucho cuidado. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Alberto de Paz, gestor cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en el Último Pito y que soy bastante fan. Y estar aquí ya me parece un lujo y le agradezco muchísimo la invitación. Encantados estamos nosotros de tenerte aquí, de ya charlar va. un rato. Bueno, vamos a ver si hacemos algo interesante o hablamos algo interesante Esto o es natural, no. natural como la vida misma, Alberto. Natural. Como estábamos hablando antes de empezar. Bueno, pues ¿a ti se te ha perdido algún calcetín, Alberto, en alguna lavadora? Sí. Además tengo una bolsa en casa de los calcetines huérfanos. Con alguna esperanza de algún día aparezcan en alguna parte. Pero es curioso, es curioso. Y no están en el filtro. Es curioso. Los calcetines No, bastante hombre, curiosos. no sé qué lavadoras tienen ustedes, pero la mía ni creo que ni filtro debe tener. Y última reflexión tonta acerca de los calcetines. A mí se me han perdido calcetines, pero todos negros. Y digo, ¿por qué se me pierden todos negros? Y es porque solo uso calcetines negros, ¿verdad? Pero bueno, eso está bien, porque Tiene lógica, ¿no? si tienes un huérfano, pues tienes un hermanito Claro. ahí que son todos iguales. Es a lo que iba, tiene lógica. Entonces lo que hago es que negro, venga, pues no pasa nada, ¿no? Lo jodido cuando son todos Son diferentes, diferentes, ¿no? ahí tienes que ir a comprar. Nada. O ponerte los distintos. Total, hoy en día, ¿qué más da? Bueno, vamos a empezar, como hacemos con todos nuestros invitados, por hablar un poquito sobre la vida del propio invitado como ser humano, ¿no? Dónde nació, dónde estudió, qué música le gustaba o le gusta. Bueno. Alberto, ¿cuál fue tu lugar de nacimiento? Bueno, pues yo tengo la suerte de haber nacido en mi casa familiar. ¿Naciste ¿sí? en tu casa? En la casa, sí, en la casa de mis padres hoy en día. Sorpresa. En el cuarto azul, que lo llamo. Yo soy hijo de matrona, de doña María Fernanda, una de las matronas más interesantes, más potentes de aquella época en El Paso. Y yo tengo incluso ese pequeño ritual anual del día de mi cumpleaños, irme a ese cuarto donde yo nací y tengo la suerte de estar allí. Me quedo un poquito con mis pequeños rituales, que si hablamos mucho sobre mi vida saben que voy a tener bastantes rituales. Y uno es ese, el estar allí el día que nací, dando una vueltita más al sol, pues allí en el mismo cuarto donde nací. Coño, qué bonito. Pero, Pues sí, la verdad que es un lujo, de verdad. hombre, a decir verdad, no lo esperábamos porque cuando yo hago la pregunta de ¿dónde naciste? Todo el mundo me dice en el hospital de Santa Cruz Sí, de la pero Palma. ¿en qué habitación? ¿Qué nombre de habitación? Yo tengo allí, en la habitación azul de la casa familiar. No habíamos tenido a nadie que hubiese nacido en su propia casa o en la casa de su Hombre, padre. no seré el más viejo que haya venido aquí, ¿no? No. Ah. No. Espérate explicando. No creo. No Bueno, creo. pero sí, es un lujo, la verdad. Y bueno, nací allí rodeado de los vecinos. Incluso tengo vecinos todavía que me dicen, yo estuve cuando nací, yo fui la que te limpió, tal. Y cosas así, que eso me parece muy bonito. Curioso. Qué chulo. Y en el Paso. En El Paso, en el Calvario. ¿Y cómo fue tu infancia en el Calvario? Bueno, No sería un calvario como tal, ¿no? No, bueno, la infancia no tengo muchos recuerdos, en realidad. Tengo recuerdos de situaciones, de jugar con la gente del barrio, que teníamos esa cosa que no sé si ahora se hace mucho, pero es lo de las modas, ¿no? La moda del trompo, la moda de los boliches, la moda de cazar lagartijos con balango. O sea, teníamos esas modas. Entonces yo creo que mi infancia me la pasé de moda en moda, de jugando al boliche, el trompo y toda esta historia. Y también fue el principio de la revolución de la televisión, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho la infancia viendo mucha tele. Y eso más o menos, los recuerdos que tengo, pero fue muy cómoda, muy tranquila en eso. Como nací en una casa familiar con mucha gente, pues teníamos una vida familiar muy acogedora, la verdad. Que yo no sé si es que la tele de antes era distinta o es que nosotros lo veíamos con otros ojos. Pero yo no recuerdo cuando yo era chico un Sálvame, estas cosas. No, hombre. Pero antes estaba... Recuerdo Barrio Espinete, Sésamo, exactamente. Espinete, Don Pimpón, sí. Don Pimpón. Chema el panadero, ¿verdad? ¿Eh? Chema el panadero. Chema el panadero.
Yo siempre les pregunto a la gente, no sé si ustedes se acuerdan, una guagua que volaba por el espacio. ¿Ustedes se acuerdan? No, yo no. Sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo incluso de la sintonía, de la sintonía que estuve muchos años buscándolo y después era la serenata de Debussy hecha por un japonés. Me acuerdo ese sonidos de musicales y televisión y los amigos del barrio, los amigos de la calle, ¿no? Yo no me acuerdo de eso, yo soy más de la época del Equipo A y Michael Knight. También, hombre, el halcón callejero, el granjero americano. Era cosas que tú veías para después ir al cole y en el cole estar hablando y jugar a eso. Sí. Yo soy más de la época de Bob Esponja. Ah. Es a ver si cuela. Bueno, A ver si Sí, cuela. eso lo cortaremos. todos tenemos un triste pasado. A ver si cuela. Yo no soy ni... Bueno, yo soy de la época de Dragon Ball, pero eso no lo veía nunca. A mí no me gustaban esas cosas, dibujos y demás. Pues el otro día, precisamente, estuve al oscurecer con una amiga, con el móvil buscando canciones de esa época, David el Nomo. Está bonito, hombre. Gran serie, la vi en Noma, mira tú, Pipiel Casas Largas. Ajá. Venían como series muy del norte de Europa, muy americanas. Érase una vez la vida. Sí, pero la televisión era como un núcleo que había ahí en aquella época. Yo creo que era muy importante para los pibitos de aquella época que nos criamos entre la televisión, ya no las tablets ni los juegos ni nada de eso. Y yo no lo viví, Alberto y Héctor, porque ustedes son un poquitito mayor que yo nada más. Pero es verdad que, bueno, sobre todo ahora en YouTube te salen vídeos a veces, bueno, si te pones a buscar canciones de la infancia, no sé qué, me han salido vídeos de Heidi, Marco, ¿y cuál era el otro? Y un oso o algo que estaba enganchado en un árbol. Niebla del perro, ¿no? Mofli. No, Mofli. Coño, Mofli. Mofli. Oh, Un clásico. Mofli. Pero es triste, o sea, Mucho. Mofli era muy triste. Yo digo, ¿cómo los niños de aquella época veían Mofli, Marco, que al parecer lo abandonó su madre, Heidi, que estaba allí, como estaba también con el abuelo en la casa aquella, en los árboles? Un poco triste, ¿no? Sí, bueno, pero era la realidad que nos daban. Sí, no, está Así bien. salimos como hemos salido. Y antes es verdad que la tele creaba piña, creaba familia, creaba... Y era lo que ibas a hablar con los amigos después. Ibas al cole y tal, salías. Oye, voy a ver el episodio del Gran Americano. Salías del episodio y salías a la calle a hablar con los colegas y digo, ¿qué te gustó aquello? ¿Te gustó? Y lo que estamos hablando antes de cómo se educaban antes o cómo nos educamos ahora o cómo... Ahora cada uno tiene una tele en su cuarto. En mi época, por ejemplo, había una tele en la casa y se juntaba la familia y veía la tele. Bueno, y tenemos la tele en la mano. Hoy en día la sí. llevamos a cualquier La lugar. tele, tenemos la biblioteca de Alejandría en la mano, es exagerado. Exactamente. Pasa que no se le da el uso que se le tiene que dar. Por lo que tú estabas comentando antes de empezar, ¿no? Que me gustó mucho la explicación que dio Alberto de apreciar los espectáculos culturales. ¿Cómo se tienen, por qué se tienen que apreciar? Claro, si tú no tienes una cultura, un Una conocimiento... identidad cultural. Exactamente. Sí. O sea, uno se crea su identidad cultural a base de todo lo que ha mamado de chiquillo, desde pequeño, desde lo que oyen tus padres, las primeras músicas que tú oyes. Te vas creando tu forma de entender el mundo del arte. Que, ojo, cuidado, que el mundo del arte no es lo mismo que el mundo de la cultura. La cultura es una cosa que es lo que te hace entender el arte. Eso es. Esa explicación me gustó Y mucho. el arte, vivimos en una época, en los 80 y los 90, yo creo que de una expansión de muchas formas del arte. Y encima teníamos la capacidad de tener una televisión que podíamos consumirla más fácil o reproductoras. Teníamos hasta el Wallman. Cuando llegó el Wallman, ¿te acuerdas? O sea, eso fue que podías ir con la música por ahí, Y luego el Dixman, calle, sí. el Dixman y toda esta historia. O sea, eran inventos que llegaban, que fue una época muy revolucionaria y la cultura era como muy... Tu identidad cultural la hacías mucho en ese sentido, ¿eh? Alberto, colegio de primaria, secundaria. Pues en El Paso, en el Adaman-Casi de toda la vida, iba caminando a clase y muy bien con los compañeros. Ahí fue la segunda etapa, yo creo, de la infancia, que una que es la gente de tu barrio, tus vecinitos, y después está la gente del cole, ¿no? Y ahí en el Adaman-Casi, en aquella época éramos un montón, no soy del boom, ¿no? No soy de la generación boomer, pero sí había un montón y éramos un montón de niños y niñas geniales allí en el colegio. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. La verdad que sí. Tu adolescencia, ¿cómo pasaste la adolescencia? ¿Eras un niño tranquilo, rebelde? Esto cuando se lo ¿Te preguntas... gustaba ir de flor en flor? No, mira, la adolescencia, la verdad que no, bueno, para todo el mundo es un cambio radical, ¿no? Y empiezas a salir de otra forma, a entender la vida de otra forma y demás.
no tengo ningún tipo de referencia como de adolescencia, ni buena, ni mala, ni regular. Yo creo que tuvimos un desarrollo muy normal y demás. No sé a qué no te referías con lo de flor en flor, pero... A ver, me refiero un poquito a si eras un poquito un adolescente, ¿no? Que eras un... Flor en flor me refiero con respecto a, ¿cómo se dice? A los primeros amores, ¿no? Hay chicos en la adolescencia que se desarrollan... Yo fui un romántico loco de poesía y demás, pues no terminé siendo cantautor, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que el procedimiento, el procedimiento para llegar ahí era pues coger la guitarra y demás, sí, fui bastante de eso. Yo lo intenté, pero no me hacían caso. A mí tampoco, no te creas. Mira, os cuento una anécdota de esa época, ¿no? Cuando yo empecé a tocar la guitarra porque un músico de aquí del Paso, Jonathan Acosta, gran músico, se dejó una vez la guitarra en una romería en mi casa, de las primeras romerías. Y yo empecé a ir con la guitarrita, tiqui, 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 tiqui. Y aprendí 2 canciones. Yolanda, de Pablo Milanés, Eternamente Yolanda. Y El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Y yo me recuerdo una vez en una fiesta de Portonao, que la corre la avenida para allá, pues yo iba con la guitarra, avenida para allá, y avenida para acá, y a cada persona que me encontraba así me paraba y le cantaba las 2 canciones. Le digo, ay, qué bonito, ay, tal. Y yo digo, pues arte, toco Yolanda. Y tal, todo ahí, Yolanda, y tal. Y seguía, hasta que paraba la nota siguiente. Y así fue como empecé yo a tocar la guitarra, entonces, o sea, a cantar a la gente. Entonces podemos deducir que eras un niño o extrovertido con guitarra y sin guitarra. Bueno, o en general eras un niño extrovertido. Es que hay una cuna ahí para mí que es la banda municipal. Que en mis tiempos la gente estaba o en la banda municipal o en el fútbol. Yo para el fútbol, que me encanta, no tuve actitud, era más de baloncesto y tal, pero cuando empecé con la guitarra, el baloncesto era un poquito incompatible porque las lecciones típicas de estas de baloncesto y tal y cual, después ya no podía tocar. Y la banda, yo tocaba el trombón en la banda. Y ahí fue como mi cuna musical y tal y cual. Y bueno, siempre yo estaba conectado a la música de toda la vida, son de cuna. Y mi padre era músico, mi abuelo músico. ¿Ah, sí? Sí, y mi padre estuvo aquí en uno de los grupos más conocidos, que eran los IDAFE, que con su hermano Manolo y con los grandes Santiago y Rodrigo. Y también fueron fundadores de Cumbre Nueva, hoy existentes. Tampoco lo sabía. Y Ismael de Paz. Y mi abuelo tocaba en la Power, que era una orquesta como muy conocida. Antes que la Bolero, por ejemplo, es la más conocida porque es la más que duró. Pero antes de la Bolero, o en aquella época la Bolero, había una en el Paso que se llamaba la Power, ¿no? Y también estuvo mi abuelo ahí, mi padre me encantaba. O sea, yo de cuna tuve siempre la música. Y a mí lo primero que me hicieron, pues yo te digo, o fútbol o baloncesto. Lo intentaron con el fútbol, no. Y entonces me metieron en la banda. Y ahí en la banda fue cuando empecé a cuidar mi oído, a entender la música, a encantarme la música y a enamorarme de eso. Con 9 años entré en la banda. Sí, con 9 años. Y me fui a los 19. Ahora por lo de mamá, lo de chiquito, me recuerdo Marcos Capote, que toca el bajo. Marcos Capote. Yo creo que fue el primer piano, órgano o algo que yo vi en mi vida en su casa. Y pasa lo mismo, Marcos siempre ha estado vinculado a la música, pero es que yo creo que desde chiquitito él en su casa estaba viendo música. Mi padre y su padre también consideraron un grupo que se llamaba los Hijos de la Noche. Y yo me acuerdo una vez que montamos un grupito. Tampoco sabía que el padre de Marcos era músico. Y aquí todo. Tú no sabes el chiste ese. Hay un chiste muy del Paso, no sé si lo conocen, ¿no? Que dice, Juan, ¿dónde está la podona? Y dice, pues encima del piano. O sea, es un chiste como que cuenta mucho cómo es el Paso, ¿no? Tiene lo agrícola, pero también tiene un montón de arte. Es un pueblo con bastante artista. Y recuerdo con el padre de Marcos y mi padre, que tenían los Hijos de la Noche, que se llamaba el grupo. Yo monté un grupo igual, con Jonathan, con Marcos y tal, y nos llamábamos como de vacilón los Nietos de la Noche. Y también estaba Jonathan, que también es nieto de Chanito, uno de los mejores cantantes folclóricos que hay en El Paso y demás. O sea que todos veníamos de la misma cuna, por eso una forma. Estar en la música era cosa muy normal. Entonces, Alberto, adolescencia ibas un poquito con la guitarra a cuestas, ¿no? Entre la banda, la música, los estudios. Ya en los estudios secundarios pasaste al Instituto Eusebio Barreto, ¿puede ser? Sí, estuve en el Eusebio Barreto. ¿Y fuiste buen estudiante? Allá fue ya una expansión, sí. ¿Cómo fuiste buen estudiante? No, para nada. De hecho,
yo era como de, hacía primero, repetía y aprobaba primero. Iba a probar, ¿no? Iba como a doble, probando, ¿no? A ver qué tal. Doble paso. Primero, segundo, tercero. Y así saqué yo. Pero bueno, no creo que fuera mal estudiante, sino que tenía épocas de pago, de vagancia, la verdad. Porque después, el segundo año, cuando repetía, me salía todo bien. Pero ¿Cómo bueno. recuerdas, Alberto, aquellos años de instituto? Mira, una de las cosas de los años que estuve allí, creo que fueron 8 años, 7 fui delegado de clase. ¿Vale? Siempre era delegado de la clase, no sé. Aquí yo siempre me pensaron que yo iba a dedicarme a la política. Agradezco mucho no dedicarme al tema. Y lo recuerdo siempre como de muchas actividades. Allí también montamos una radio. Fue la primera radio que hacía un montón de años que no se montaba. Bueno, estuvimos allí ayudando a montar una radio. Hacíamos cosas. Ya te digo, era una época muy buena. Y muy viva y con mucha gente. Lo mejor que tenía el instituto, cuando tú eres del Paso, pues que de repente te encuentras con gente de Tazacorte, con la gente de los Llanos, tu círculo, tus redes empiezan a aumentar y fue la verdad que muy espectacular para mí, o sea, una de las mejores épocas. Yo estuve en la misma época y en esa época el instituto tenía gente, creo que eran en torno a 1000 personas o 1000 y pico personas. Sí. Es que lo bueno de la generación boomer esta que tenemos, no soy exactamente, pero sí, habíamos mucho, era una sociedad bastante juvenil en aquella época. Y que en esa época institutos en la isla había, ¿qué había? 2 o 3, o sea, de bachillerato, después de formación profesional había más. Sí, la profe y el instituto. Exacto. La profe y el instituto. Pero de institutos así había pocos. Había en Santa Cruz de la Palma 1 o 2, el de los Llanos, y yo creo que. Yo terminé en el de Santa Cruz de la Palma porque ya después de sacar el bachillerato lo que me fui fue a estudiar informática al FP de Las Nieves, allí. Y ahí de ahí para adelante sí fui mejor estudiante. O sea, cuando ya empecé a aprender el oficio, que fue de informática, ya yo hice el FP2 y después el FP3 en Tenerife. Ahí ya me fue bastante mejor y saqué una carrera para mí interesante que fue la informática. ¿Y por qué la informática y no otra? Bueno, aparte que se me daba, o sea, a mi casa llegó un ordenador pronto y me pegaba horas y horas y horas. Tenía un par de amigos que también estaban enganchados. Bueno, en aquella época, te digo, el época MS2, de las modas. El MS2, ¿no? Sí, bueno, antes del Windows. MS2, cuando cargabas aquellos juegos de y bueno, y empezaba a hacer cosas de programación, el gusanito tan famoso que empiezas a hacer y tal, y se me daba, me gustaba. A mí las cuestiones, la matemática no diría yo que soy bueno en matemáticas, pero las matemáticas me gusta. El tema de la matemática me gusta y demás. Y creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta que la informática era bien, y en aquella época todo el mundo decía, eso tiene mucha salida. Eso y en inglés. Y el inglés. Si estudias informática en inglés tienes la vida resuelta. Eso se decía en los 80. Los padres sí. Decíamos eso, sí. Entonces digo yo, pues se me da y me gusta y tal, y el único ciclo que había en La Palma era en Las Nieves, y para allá, que me iba todos los días para allá, y bueno, ahí estuvo muy bien, la verdad. Mi chiquita matada también de aquí a allá todos los días y volver y volver. Eso, yo estoy muy en contra de eso. Mira que yo trabajo mucho en Garafía y todo el mundo, Garafía, qué lejos. A mí me parece que estoy al lado. Pero bueno, eso es otro debate. Todos acostumbrarse también. Yo conozco un chico del Paso que trabaja en Garafía y hay colegas y tal que le hemos dicho, coño, ¿no te has planteado alquilar algo por allá? Y dice, no. Dice, yo me acostumbro y ya lo veo como algo normal, es como ir para allá y para acá. Pues bueno, cuando yo estudié en Santa Cruz de la Palma era así. La verdad que no, para nada. Eso sí, los viernes eran maravillosos. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Naciste en El Paso. Nací en El Paso. En la casa de tus padres, entiendo. En una habitación azul, ¿la llaman? La habitación azul. La habitación azul. Una la pequeñita. Pero sigue siendo azul a día de hoy, ¿no? Sí. ¿Es azul? Sí, claro. Pero era azul en su momento. ¿Tú no tienes en tu casa un espacio que dices tú, el aquello? Sí. Pues. Vale, va a ser. Para nosotros es el cuarto azul. Pues ahí, nació Alberto en un cuarto azul, ¿no? Luego de ahí pasaste a la Tamancasis. Sí. Pues tu infancia, luego ya pasaste a Eusebio Barreto, y ahí estuviste delegado de clase. Estuve muchas veces delegado de clase, sí. Alberto pues se tomaba su tiempito, ¿no? Para hacer el bachiller, claro, ¿no? Tienes que las cosas hay que hacerlas con calma, por Dios. Se ve que te gustaba ser delegado, ¿verdad? Porque eso de repetir, dice, me gustó este año. Hombre, no. ¿Repetías porque querías, Alberto? No. Querías ser delegado otra vez. En realidad era como, ya, está Alberto, pues ya sabemos que va a ser el delegado. Entonces, bueno, a mí siempre me gustó la responsabilidad. Yo viendo lo que venía después,
al igual hubiera repetido también el instituto. Porque yo creo que es la época más feliz que yo recuerdo. Claro, y era como pasar un tiempo, ¿no? Ajá. Luego, Alberto, Yo creo que llego a saber lo que me viene y dice, no, yo me aguanto aquí unos añitos más Luego, Alberto, y ya después sigo. luego, Alberto, pasaste a la FP2 y FP3, informática. Sí, hice FP2 en Santo de la Palma y después ya había un ciclo en La Laguna, en el Luther King, y que era la primera vez que se hacía. Y allí tenía yo, mi hermana trabajaba, no ahí, pero sí que tenía contactos, por decirlo, y se enteró. Y entonces digo, pues vamos para allá. Y ahí estuve los 2 años, que era el ciclo, y ya de ahí ya a trabajar. Alberto, si te parece ahora, porque claro, bueno, hablaremos de lo que sería un poco ser gestor cultural. Vamos a dejarlo para un poquito después, más adelante. ¿Te parece si hablamos de tus inicios como con la guitarra? Porque luego bueno, eres o eras o eres, sos para toda la vida cantautor. Entonces, nos gustaría saber un poquito, bueno, ¿cómo empezaste con el tema? Bueno, aparte de la anécdota esta que te contaba de Portonao, ¿no? De tal, yo sí también tenía relaciones con músicos de aquí, con grupos como Brandán, como Contracorriente, con Pedro Manuel, son músicos con los que yo me nutrí bastante. Y ya cuando estaba en Tenerife, ya la guitarra era como o sea, Tenerife fue como, el primer año sobre todo fue de adaptación, no me adapté muy al principio, yo soy muy hogareño. Y mira que tuve 14 años fuera, pero hombre, y también La Palma era mucho. Es dejar colegas atrás y dejar exacto, familia era como atrás, una nueva experiencia, ¿no? Y ahí empecé yo a tocar la guitarra más, a componer, y mis primeras canciones propias y demás. Y ahí tuve la suerte de conocer para mí, mi mejor amigo, y que es Miguel Manescao, que es un guitarrista de Tenerife. Y empezamos, ahí es donde verdaderamente aprendí a tocar la guitarra bien, o a interpretar mejor mis canciones. Él era mi arreglista y empezamos a trabajar mucho. Y ahí empecé a tocar en La Laguna. Pero aprendiste solo. Fui autodidacta, sí, pero claro, el autodidacta está muy bien y está genial, pero cuando ahí ya tienes un tipo de, pero es que tú tienes que hacer esto así mejor, mira este arreglo, pon esta nota, ahí es cuando empiezas a nutrirte de verdad. Entonces ya se te abre se te abre, como quien dice, la partitura a un montón de melodías, a nuevas formas, y ahí es cuando empieza uno a meter poesía, ¿no? Pero Alberto, como tal, formación, digamos, reglada, de guitarrista, eso no... De guitarra no, pero con la banda sí tuve Claro, solfeo, okay. sí, Eso o sea, es lo que... sabía leer, sabía leer música, pero... Y luego la técnica desarrollaste. Exactamente, eso ya fueron horas y horas y horas. Yo era de estar 4 o 5 horas al día con la guitarra. En mi época lagunera, venía de clase, la típica de comer y meterte en el cuarto y a tocar. Y la emoción esa de crear tus primeras canciones y después hasta que hice mi primer concierto, que fue en el Búho Real. En el Búho Real. En el Búho. Sí, en el Búho. El Búho Real es en Madrid, no, es el Búho. En Tenerife. En Tenerife. Mi primer concierto lo hice allí. Y de ahí para adelante pues ya empecé a estar dentro del recorrido de Tenerife y sobre todo en La Laguna. Hasta que llegó el colectivo de autores y cantautores de Canarias, que en aquel momento se estaba formando y que tuve la suerte de presidir durante 2 años. Y ahí fue cuando empecé ya a encontrarme otros locos como yo, a tocar la guitarra, a componer y además. Y ahí ya creamos un circuito, entonces ya estuve por las otras Islas Canarias y cantando y demás, y ahí ya hice mi primer disco. Lo de cantautor yo lo veo súper jodido. Lo veo súper jodido porque no vale con tocar bien la guitarra, sino esa letra tiene que transmitir algo. Yo lo veo... A ver, ¿cómo me explico? Al igual hay otros estilos musicales, otros tipos de música, que tú metes música y ya está, la letra da igual, lo otro da... Un cantautor no, tiene que transmitir esas emociones. Mira, y una letra que te llegue, más la guitarra. Decía, creo que era Noel Nicola era un cantautor cubano, que era contemporáneo de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez. Lo que pasa es que ellos tuvieron mucha más fama, pero Noel Nicola no. Noel Nicola definía a los cantautores como que eran malos poetas y malos músicos. Pero como eran malos, las dos cosas se unían y hacían algo bueno. Entonces, y yo más o menos lo adapto un poco a que en el mundo de los cantautores hay muy buenos poetas, pero quizás son menos músicos, o hay muy buenos músicos, pero no son tan buenos poetas. Entonces, en esa mezcla está el género. Y me gusta más llamarlo canción de autor y demás, ¿vale? Pero es que hay gente que son muy buenos en las dos cosas, y hay grandes genios.
y cantautor son Bob Marley. O sea, tú me decías, ¿Bob Marley es un cantautor? Pues sí, sí que lo era, ¿no? Pero tenía la genialidad y tenía músicos alrededor, que también es otra de las cosas claves del mundo de la canción de autor, que tú tengas músicos al lado. Pero para ti, Alberto, esencialmente, ¿qué crees que tiene que tener un buen cantautor para a nivel personal? ¿Qué opinión tienes sobre eso? Yo creo que es la unión de buena música y poesía y de verdad. Yo creo que es una cosa súper importante, no solamente en la música de autor, en todo el arte, que es saber decir la verdad, dar la verdad, tu verdad interior, ¿no? En tu caso, tú escribías, componías y desarrollabas. Cantaba y llegué a tener mi grupo y todo. ¿Con qué edad empezaste? ¿Te acuerdas cuál fue? 22 años. Mi primer concierto fue... No, digo la primera canción que escribiste y compusiste. ¿Te acuerdas más o menos sobre qué? Tendría 18 años, 18, 19 años. ¿Y te acuerdas dónde fue o en qué pensabas, cómo era tu vida en ese momento, ¿no? Eso es otra anécdota muy interesante, ¿no? Una de mis mejores amigas, María Padrón, cantante, también muy buena cantante, pues mi primera canción fue como dedicársela, ¿no? Le quise escribir una canción. Y el estribillo decía, oh María, heroína mía, ¿no? Y con la canción heroína, ¿no? María, heroína, María, heroína. Y la primera vez que la canté decía, aquí hay algo raro, aquí algo me suena raro. Ya yo sé por dónde van los tiros, ¿no? Me suena raro. Y la deseché rápido cuando a María se lo enseñé, a Maritina se lo enseñé, aquí hay algo raro, ¿no? Como que heroína. Pero era muy básica, era una cosa muy básica. Era con los mismos acordes de la Yolanda. que eso es muy... O sea, tú te aprendes una canción. Yo me aprendí casi todo el cancionero de Silvio Rodríguez. Me lo aprendí con la guitarra. O sea, fue un referente para ti. Sí, sí. ¿Y cómo aprendí yo a tocar la guitarra? Por decirlo antes de llegar a Miguel Manescao en La Laguna, yo componía canciones, pero eran Silvio. O sea, era adaptar acordes de Silvio y poner mis letras. No, eso no es verdad. ¿Te acuerdas lo que te he dicho? Hay que poner verdad. Y la verdad sale cuando tú dominas el instrumento, que eso es práctica. Y alguien que te diga, vete por aquí. Y la otra es la poesía, que lo que digas es verdad. Y ahí la poesía siempre al principio fui muy mal. Entonces ahí empecé a estudiar más poesía, a leer más poesía y demás. Y ahí en esa mezcla, es que hay que trabajar como todo en la vida. El talento está muy bien. El talento está muy bien y hay gente que nace con talento. Yo no digo que nacieran ni con talento ni sin él, pero sí es verdad que todo hay que currarlo. Y eso fue la época. Cuando yo llegué a La Laguna y me empecé con esa... Y me costaba mucho más salir, me refugié muchísimo en la guitarra y fue cuando yo empecé, digamos, a hacer las cosas de verdad. Pero tú... ¿Y ese primer concierto lo recuerdas? Sí, totalmente. Porque tiene que ser... No sé, yo creo que yo tendría un poco de pánico escénico a subirme en un escenario delante de un montón de gente y yo, ¡ay Dios! Recuerdo que a la mesa le fallaba la reverb. Y yo, principiante de mí, lo único que decía es que lo siento, es que no tenemos reverb. Y yo era tantos nervios y sonó muy bien, porque además estamos hablando del búho antiguo, que no es como el que está ahora, que era aquí arriba del escenario, no, que estaba profundo abajo, y sonaba muy bien, y yo estaba más preocupado de que no tenían la reverb a más y tal, y eso fue, bueno, lo recuerdo por eso, y lo recuerdo también porque estaban allí mis familiares y un montón de amigos, y se llenó el local. Y fue un concierto muy, muy bueno. Lo bueno que yo creo que tuve era que mis finales de concierto eran muy espectáculos. Cantaba una canción que se llamaba El último árbol de la cumbre, que cuenta la historia distópica de que cortaban el último pino de La Palma. Cuando aquello se puso de moda el tema del golf. ¿Se acuerdan que los primeros campos de golf y tal igual? Y yo, con una canción protesta, le hice eso. Y esa canción es muy rítmica, muy de fiesta y tal, y es muy del público. Entonces yo cuando terminaba los conciertos, que lo terminaba así, yo pensaba que todo había salido genial. Pero después lo que no puedo hacer, eso sí que nunca lo he podido hacer, es escucharme. ¿No? Ni vídeos, ni nada, no. Nunca me he visto en vídeo. Este va a ser el último pito, el único último pito que no voy a ver. No me digas eso. Que no me puedo ver. No. Me veo muy perfeccionista o me veo muy mal y digo yo, ¿por qué me invitaron? Y mira que llevas años, porque será por entrevistas y por actuaciones que te nunca me habrás podido ver y escuchar, ¿eh? Nunca. Wow, curioso. ¿Y nunca has tenido pánico escénico? ¿Nunca te ha pasado de... Sí, claro, evidentemente. Hay conciertos y conciertos. Pero hay un trabajo que a mí me gusta mucho hacer, que es el antes. Y hay una cosa que sí te digo. El pánico escénico se te va en la primera nota.
cuando ya estás en tu posición y empiezas a tocar y empiezas a sentir, porque encima del escenario hay que hacer también lo que estoy diciendo, hacer mucha verdad. Entonces yo me metía muchísimo en mí mismo y bueno, yo veo más fotografías, si veo fotografías siempre estoy así, mirando para un lado, para otro, porque me meto muchísimo dentro de mí y yo cantaba y a veces no me importaba no me daba cuenta ni que estaba con público, ¿no? Y es la mejor forma de combatir el espacio escénico, ¿no? Y después ya cuando empezaba a hablar, y cuando ya empezabas a hablar, los primeros conciertos, los primeros aplausos y tal, te relajabas y ya eso era el placer máximo, que es por lo que yo me enganché a esto, ¿no? A la música. El placer, hay un momento determinado, quien se dedica a subirse en el escenario te lo dirá, que es como que te encuentras conectado con algo más que tú, o sea, es una cosa muy loca. Es que estás dando encima de un escenario delante de tanta gente todo de ti. Algo propiamente de ti. No estás cantando algo que no hayas escrito tú, que no hayas compuesto tú. Que por otro lado quería preguntar si esas letras y composiciones eran más bien reivindicativas o más bien, digamos, románticas o en general... Eran románticas pero no... y reivindicativas en el amor, por decirlo de alguna forma. Yo reivindiqué mucho. Tengo canciones más de protesta, de me dejaste, o yo quizás sea mi temperamento escorpiano, que es como más rencoroso, ¿no? Y tenía canciones de esas y tenía canciones de verdadero amor y toda esa historia. Y tenía algunas reivindicativas también. O sea, me metía un poquito con todo. Pero sobre todo el amor es lo que más me ha movido en la vida y lo que más merece la pena moverse hoy en día. Y era de lo que más hablaba, sí. ¿El amor romántico, el amor por la vida, por la naturaleza o...? Por el amor romántico y por el desamor desgarrador. O sea, más bien, digamos, amor de pareja, ¿no? Sí. Es que hay gente que confunde. Y por la tierra, ¿eh? Yo tengo un par de canciones dedicadas a la isla que la verdad que fuera gustaron mucho, pero sí, el amor a la tierra, a la raíz. Hay gente que confunde. Yo, por ejemplo, soy un romántico al carajo, pero no ñoño. Sí. Hay cosas románticas ñoñas y cosas románticas no ñoñas. Pues si lo haces bien, no te sale ñoño. Exacto. Pero hay frases que puedes decir sin ñoñería y que pueden ser bonitas, pero no, el tópico de eso no, yo lo evitaba. En ese trabajo que hice para evitar parecerme a otros como Silvio o Pablo, que eran Pablo Milanés, que eran los que como con los que más escuchaba y al final escribía frases, o Sabina, ¿no? No hay ningún cantautor en todo este país que no tenga una frase que te recuerda a Sabina, porque Sabina también influyó muchísimo. Sí, pero es que influyó mucho. Además, es un tipo que escribía de una forma muy desgarradora. Y todos lo intentan imitar, o sea, quieras o no, casi todos los artistas replican arte, ¿no? A no ser que seas súper genio y tengas tu originalidad. Yo nunca me meteré en eso, pero hay gente que le crea de dentro. Pero es que ya insisto, o sea, no creo que nadie en esta vida haga algo si no tiene un estudio, si no está impregnado de otras cosas. Le puedes dar un toque personal, evidentemente, claro. Eso sí, tu huella, pero evidentemente estás inspirado en tu propio conocimiento. En tus palabras, en las palabras que has oído. Decía antes con respecto a la cultura y a interpretar la cultura. Eso mismo iba a decir yo, que quieras o no, que somos todo eso que hemos aprendido, que nos han enseñado, que nos han educado, que nos han enseñado nuestra familia o nuestros amigos o no. Que hemos oído, que hemos visto. Los mejores temas que hice yo, incluso que gracias a Dios pude dárselo a otras personas, a otros músicos para que hicieran canciones, eran los boleros. Me encantaba componer boleros, es algo que me encanta. Y yo me comí muchos boleros sentado en el coche de mis padres, porque mi padre tenía allí a los panchos todo el rato, tenía, ¿sabes? Muchos boleros. Y yo de niño pequeño recuerdo que la música que más oía era los boleros dentro del coche de mis padres, ¿no? Y yo creo que de ahí me viene la mamadera, porque para mí, para componer como un bolero, a mí no hay nada que me guste más. Y que me salga mejor, yo creo que me ha salido muy bien. De hecho, he compuesto boleros para otra gente, para otros grupos que los tienen en su repertorio. Y ahí es donde me quedo yo, como digo, ahí es donde lo que te mama, lo que comes, lo haces. Incluso inconscientemente, todo eso va quedando ahí. La identidad cultural que hablábamos antes. Alberto, ¿cuál dirías, sea sala, sea escenario, llamémoslo, cuál ha sido tu actuación en vivo, en directo, que recuerdes con más cariño, que recuerdes con más de wow, este momento para mí fue inolvidable, me gustaría incluso hasta repetirlo, o que sea recurrente, ¿no?, en ti cada vez que hablas del tema, ¿no? Clamores,
Clamores. El Clamores en el 2010, octubre de 2010. Coño, que la Sala Clamores es de las importantes Fue de Madrid. fue un concierto que preparamos muy bien. Fue un concierto que hicimos con unos músicos extraordinarios. Estaba ahí Ramón, Alejandro Milós Noja, que es un pianista venezolano increíble. Mi guitarrista de siempre. Se me fue ahora mismo el nombre, perdonen. Si me escucha o me ve. Yo también tengo lapsus y lo sabemos, ¿no? Sí, ¿no? Y fue un concierto que preparé muy bien porque era la Sala Clamores. Y yo venía mucho de tocar en Libertad 8 y el Búho Real, que eran los centros, y el Centro de Arte Nuevo, ¿no? Que eran los sitios de cantautorismo más de Madrid, ¿no? Y aquel concierto era como muy expectativa. Yo, además, me había preparado como 4 o 5 conciertos en solitario antes para publicitarlo, ¿no? Y demás, y ir vendiendo entradas, porque era con entradas y demás. Lo vendimos todo y fue un concierto maravilloso. Para mí de los mejores conciertos y para mí un recuerdo muy, muy, muy rico que tengo de la música y de ahí, con eso me quedo. Con eso me quedo. Y después, te digo que ese fue el último concierto, el penúltimo concierto de Madrid, que hice en Madrid, porque después ya me fui a vivir a Berlín. Y más en Madrid no toqué más nunca. Más nunca. Una vez venía y hice una colaboración con Marwan, no sé si conocen al cantautor Marwan. Había reunido como a los amigos y tal. Y entonces venía yo de Berlín para Canarias y pasé por Madrid. Y creo que esa fue la última vez que pude tocar en Madrid. En un concierto del compañero. Porque Alberto, tú pasaste de La Palma a Tenerife. Y luego, ¿qué más saltos diste por el mundo hasta volver a La Palma? De Tenerife me fui a Granada. A ver, Perdón, Alberto, ¿de qué años estamos hablando? Cuando en Granada, por ejemplo. En Granada llegué en 2005, te explico un poco. A ver, yo cuando terminé de la carrera de informática, yo con la misma me fui a trabajar. Me fui a trabajar al gobierno de Canarias, a una cosa que se llamaba el Cibercentro. El gobierno de Canarias es un sitio que habían creado, éramos los primeros. Habían hecho como un centro tecnológico de primera línea para el gobierno de Canarias y ahí empecé a trabajar en un servicio de 24 horas, pues estar pendiente de los sistemas, de los servidores, pues estar monitorizando todo aquello. Después ahí me ascendieron a jefe de microinformática, estuve en el departamento de microinformática. Y estuve ahí bastantes años, como 4 años. Fue mi época más seria, más de corbata, más de serio. Tal. Tenía 20 y pocos años, 26 años. Y ahí empecé a ser como, pues, un tío serio. Y trabajando, y a engordarme. Pero sin abandonar la guitarra y la música. No. Cuando eso, mira, estaba trabajando ahí y era presidente del colectivo de autores y cantautores. O sea, yo siempre intento no, al final me pasa, pero estar metido en 3 o 4 cosas a la vez. No sé, siempre se me quema algo, pero sí tengo los calderos muy al fuego siempre. Entonces, en un momento determinado, pues en los cambios políticos que había, pues se cambió un poquito la directiva del lugar, ¿no? Entonces me ofrecieron seguir o no seguir. Digo, ¿y si no sigo, qué pasa? Digo, no, pues no te vas para el paro. Ah, bien. Pues nada más, y bueno, me fui. Ya no me sentía que me gustaba aquello. Era un trabajo muy... Yo de oficina soy muy poco, ¿sabes? Me gusta a mí la acción. Y afortunadamente, pues me dieron un dinero. Y con ese dinero me fui de gira por la península, con la guitarra. Y con mi amigo Walter González, que era otro cantautor. Nos fuimos a Asturias, tocamos en Gijón. Todo el norte, hicimos Asturias, Galicia, ahí toqué con Andrés Suárez también, venimos a Madrid. Y no es complicado conseguir sitios así para tocar. Claro, pero cuando tú estás en... Una de las cosas buenas, que era lo que te decía antes, el colectivo de autores y cantautores de Canarias, que presidí, teníamos contactos y traíamos a gente de la península y ¿sabes? Era como una red. Oye, pues yo toco mucho en este local de mi pueblo. Pues oye, pues venga, tú tocas aquí, yo voy a tocar para allá. Entonces yo ahí iba armando con gente de allí, como Andrés Suárez, como el Funambulista, como Diego Cantero, como todo eso, estábamos haciendo como amistad y tal. Oye, pues voy para allá, pues te vienes a tocar aquí. Entonces, para celebrar que había dejado el trabajo, me fui de gira. Y me fui de gira a Madrid, me acuerdo, era Madrid, todo el norte, como te decía, Murcia y Granada. Y en Granada era el último día, y Granada era como 3 días de descanso y tal y cual, para después volver a Madrid, tocata en Madrid y volver a Tenerife. Pero yo cuando llegué a Granada, tío, sentí una cosa muy especial allí. Nada, muy bonita. ¿No? Y bonita, y un ambiente, y aquel concierto fue especial.
Y a mí que por un zumo, una Coca-Cola, una caña me dieran de comer, yo me parecía como esto es una maravilla aquí. Y empecé como a preguntar, oye, aquí los pisos caros, ¿qué va? Una ciudad universitaria no era muy caro. Y era el lugar de España donde el bus allí, la guagua, costaba solo 14 euros ir de Granada a Madrid. Y eso para mí estratégicamente era maravilloso. ¿Por qué? Porque no era el Madrid lo caro, ni tampoco era de gran ciudad. Yo no de gran ciudad tampoco soy. Y dice tú, pues me quedo en Granada, que se vive genial. Y cada vez que quiera ir a hacer gira o a tocar por ahí, iba a Madrid 14 euros, me acuerdo, 14,36, algo así era, en Alce. 6-8 horitas. Y de allí, de guagua. 6 horas. Pero a mí eso me encantaba, tío. O sea, yo que me saqué el carnet tarde, a mí la guagua me encantaba. Era un ventanal así, con vistas a todo, ¿no? Y de Madrid podía ir a cualquier lugar. O sea, que Madrid es un centro. Entonces, pues, viviendo en Granada, yo me fui a vivir a Granada. Eso fue un día, no me acuerdo exactamente la fecha, pues a los 3 meses ya yo tenía casa y me quedé a vivir en Granada, allí, estuve un año viviendo en Granada. Y yo iba para Madrid y digo, oye, pues vamos a Barcelona. Allí tenía otros compañeros, pues nos tocábamos 3 veces en Barcelona, volvíamos con un poquito de dinerito y llegaba a Granada. En Andalucía, por todos lados, en Algeciras, en Sevilla, en Málaga, toqué mucho por allí, era lo más fácil también. Y así, estuve un año entero tocando. En el 2000, eso fue, te diré, en el 2005, sí, 2005, en el 2006. En el 2006 hice, creo que fueron 53 conciertos en un año. Wow. El Garito Tours lo llamé. Son 52 semanas, a todas las semanas tenías actuación. Siempre como campamento base en Granada. En Granada. Había un local ahí que se llamaba La Tertulia. Entonces yo, de lunes a jueves, pues solía estar en La Tertulia, pues tocando con otros compañeros y tal y cual. Y después ya los jueves tiraba a tocar en sitios, pero en Garito Tours, o sea, de garitos, o sea, de pequeños locales y tal y cual. Pero esas redes que conocías a cantautores de toda España, y oye, soy Alberto de Paz, ¿te acuerdas cuando viste en Canarias? Porque nosotros organizábamos giras en medio de Canarias, a toda esta gente. Ibas tocando, conocías al del local, el del local decía, oye, ¿cuándo quieres venir? Digo, pues voy a ir a Galicia, ¿puedo estar aquí dentro de un mes? Pues venga, y lo hacíamos así, y me fue, joder, qué época más. Hay garitos pequeños que yo para el que está actuando no lo sé, pero para el que lo está viendo, a mí me gustan más, son como arropas más. Yo Hombre, recuerdo, para el estilo de música que hacía yo era el ideal. Yo recuerdo, yo viví un año en Coruña y había un garito que se llamaba Filloa Bar, que es de jazz. Pequeñito, aquello era 3 veces este estudio, no era más. Pero en un ambiente tan chulo, tan acogedor, tan... El Esdrújo, hay un sitio que se llama El Esdrújo en Barcelona, que sí que es esto, tío, más pequeño, y tocábamos sin amplificador ni nada, y cogía la guitarra. Y uno de los mejores momentos de mi vida fue allí, porque de repente apareció un señor allí, y con una guitarra, ¿se puede tocar contigo? Sí, y después otro cogió un tambor y empezó a tocar, y el guitarrista era el de los Eagles. Sí, no me acuerdo el nombre, pero cuando terminé todo el concierto, ese era el tipo... ¿Pero qué me dices? Sí, él viene mucho por aquí con la guitarra y tal. Y yo viviendo aquello y me enteré tarde. Pero sí, pasan esas cosas. La verdad que de toda la época de mi vida, yo creo que es la época que más historia puedo contarte, porque fue espectacular, recorrí todo el país a base con mi guitarrita. Y era guitarra, también es verdad que no es viajar, porque es viajar para tocar, ver dónde puedes dormir, y al día siguiente salir para otro lugar, y más, no era vida, no conocía los sitios. Yo recuerdo una vez en Valladolid, tocar en Valladolid, y yo no ver, o sea, digo, ¿qué hay en Valladolid? Porque no sabía, porque ese mismo día tenía que bajar a Madrid. Increíble. ¿Qué recuerdas de la época esa entonces en Granada y el moverte por toda España, hacer actuaciones? ¿La recuerdas con cariño? Sí, que vivimos en un país increíble. Que no sé, es que se come bien, hay gente maravillosa y bueno, y recuerdo muchísimo desplazarme, moverme mucho. Vamos, que fue una experiencia positiva, ¿no? Y lejos, sí. Porque claro, la música te abre también a otra gastronomía, conocer a otras personas. A conocer un montón de gente, a conectar, a darle la importancia que tiene la música para la gente y todo eso. Y a mí me sorprendía muchísimo que en aquella época no había mucho internet. Si había un Spotify y toda esa historia, el MySpace, mejor dicho. ¿Te acuerdas del MySpace, muchacho? Ahí subías 3 o 4 canciones y la gente ibas a los sitios y
y te investigaba oye, y esa canción y tal, y sí, la verdad que sí. Y eran, mucha gente te lo habrá dicho aquí, seguramente, o a alguien se lo ha dicho aquí, que cuando estás en la Palma mucho tiempo y sales, hay algo que pasa muy especial. Tú habéis estudiado fuera, ¿no? Que es como, aquí no me conoce nadie, aquí puedo ser yo más lo que yo me gustaría hacer. Y yo fui eso durante esos años, porque ya te digo, un año en Granada y después ya me fui a vivir a Madrid. Y ahí ya en Madrid fue cuando empecé ya a hacer estas cosas mucho más serias. ¿Y tú que te recorriste toda España? ¿Hay diferencia de caracteres? Sí, por ejemplo, el norte, sur o tal. Pero en el acogimiento, sí, mucho. ¿Se nota, por ejemplo, la diferencia de estar en Asturias a estar en Andalucía? Sí, sí, hombre, se nota, si estás en El Paso y Tazacorte, pues no se va a notar. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, o sea, creo que el pueblo de uno, el sitio de uno, entra dentro de tu carácter. La gente del norte, mira, yo toqué en el café Gijón, ¿no? En Gijón. Yo recuerdo como uno de los conciertos más chungos de mi vida. La gente no se reía, la gente no participaba, como les decía antes, yo al final era como, va, no, la guitarra. No. Fue el concierto que más discos vendí. ¿Sí? Sí, le encantó. Pero la gente no lo expresa. Pero la gente era muy, sí, no, tal. Claro. Sin embargo, en Andalucía, gente más más cha, y toqué mucho con ellos, no les gustaba tanto. Al final no me compraban muchos discos y tal, se lo pasaban pipa, pero no. Y sí, la forma... Los grandes amigos que tengo yo de la península casi todos son del norte, gente de Asturias, gente del País Vasco, no sé por qué. Pero sí que se nota, ¿eh? Sí que se nota. Sí se nota. En todos los países. De hecho, yo tengo la teoría de que en cualquier país, en la región norte, tienen cierta educación, como una cultura un poquito más alta, y en el sur es un poco más degradado, ¿no? Hay un poquito, digámoslo así, de menos información o menos cultura. Y se nota mucho, por ejemplo, en España, en la España peninsular. Tú te vas a Asturias, a Galicia y demás, y luego te vas al sur. Bueno, aparte también de lo que ha pasado, ¿no? En el sur, la invasión en su momento por... Se nota mucho en las construcciones, bueno, el clima condiciona mucho también, el hecho de que tú salgas más a la calle, salgas menos, entonces sí que se nota. No, en carácter sí. Como decía, lo que no sabía es si tú notas eso en se el notaba, escenario. Se notaba, y lo notaba yo desde el escenario, que era, sí, se lo notaba. Yo te digo que mis conciertos en el norte parecían malos, pero al final era donde más conseguí vender discos, donde más me conocía la gente y demás. Alberto, Granada, luego Madrid. Después Madrid, pues ahí estuve ya trabajando otra vez en informática, en una empresa que se llama Sermicro, que pertenecía a la red de empresas de Florentino Pérez. Yo siempre digo, yo trabajé para el Real Madrid, mal por mí. Y ahí ya compaginé también lo que era la informática con la música. Ahí empecé mis primeros conciertos en bares no tan populares en la música de autor, pero que bueno, que sí, que me empezaba a dar. Y ya después tuve la suerte, y fue un trabajo maravilloso, que trabajé para la Comunidad de Madrid en los CEPI, que se llaman CEPI, Centros para Recogida de Inmigrantes. No recogida, sino eran centros. Yo trabajaba en el CEPI ecuatoriano, y la gente pues iba, ¿sabes? Yo daba clases de informática. ¿Cómo que ecuatoriano? ¿Qué tienen? Centro hispano ecuatoriano, por ejemplo, ¿sabes? ¿Pero tienen así por países o por...? Sí, había de Angola, era como centros para echar una mano, por decirlo de una forma, a los inmigrantes que llegaban a la Comunidad de Madrid en aquel momento. Y yo les daba clases de informática, no solo a ecuatorianos, pero estaban por allí. Y recuerdo eran 3 cursos diarios, o sea, 3 grupos diarios cada mes. Entonces, por ahí yo pues aproveché la informática como más me gustaba, que era dando clases o enseñando a gente que no sabía. Y ahí compaginé bastante mejor lo que era. Ahí empecé a conocer un montón de gente, pues todos los alumnos, pues los compañeros de trabajo y tal. No es lo mismo que la gente de informática, ¿no? Y hacer muchos conciertos y demás. Y ahí esa fue una época bastante de expansión. Ahí hice mi segundo disco. ¿Cuánto tiempo estuviste residiendo en Madrid? 5 años. 5 años. Yo me fui después ya a Madrid, yo me fui en el 2006 y en el 2011 ya fui a Berlín. A mí una cosa que yo siempre lo digo, de lo que más me enriqueció en la universidad, es el conocer mucha gente distinta, con formas de pensar distintas, con formas de ver la vida distintas.
Digo, pues si eso me pasó a mí en la universidad que estuve, los años que estuve, tú que te has recorrido toda España, me imagino que, Hombre, que te hayas nutrido de un montón de gente. uno es donde vive. Yo vivía en Granada y yo pasaba por España, por decirlo de alguna forma. Yo iba a Barcelona a 3 conciertos, pues eran 3 días. No es que los convivieras, pero sí tenías un grupito de amigos de allí, siempre, sí, que siempre te acogían y tal. Sí, eso sí pasaba. Es Pero que yo para de mí vivir, eso nutre un montón. yo de Granada, incluso cuando viviendo en Madrid, yo era como volver a Granada. Para mí, en Granada se sumó la felicidad de lo que estaba viviendo, la juventud, que era muy maravillosa, y una ciudad que es increíble. Para mí Granada era la ciudad, siempre es mi ciudad. Entonces, de tu ciudad, Granada, vamos a decirlo así, pegaste un salto más al norte, a Madrid, y luego, ¿por qué, en vez de, porque a Berlín y no a Indochina, o por qué Por a- amor. Por amor, Por amor. Mi pareja en aquella época era ingeniera, informática. no industrial. Vale. Pero, y no sé si se acuerdan, en aquella época estamos hablando de la crisis ya de 2007. de 2007, 2008, 2008, 2009, que yo, bueno, que sí, tenía un trabajo interesante en la Comunidad de Madrid, pero aquello se estaba a tisbo de terminar. Y tú encendías la televisión, era crisis. Entonces, hubo una época que era la fuga de cerebro. Y mi pareja en aquel momento, que era muy buena, era un gran cerebro y ingeniería, pues me dijo, le ofrecieron Berlín, ir a Berlín. Porque no es que ella fuera alemana. No, Ella ella era estudió española. alemán, ella era de Tenerife. Ella se había montado en alemán y tal, y vio la posibilidad, y yo nunca le dije, por mí no te quedes, vamos, claro, tú vas conmigo. Digo, bueno, yo voy, veo cómo es la cosa y tal. Ella se fue a trabajar, ya te digo, en aquella época España no era un sitio que dijeras tú, esto va a avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces era como la mejor opción. Y yo, me pasó una cosa muy parecida a lo de Granada, no el mismo amor, pero sí que me gustó mucho Berlín, porque era una ciudad verde, era una ciudad activa, la gente iba en bici, que era como, guau, qué buen sitio para vivir, todo el mundo hablaba hormigo raro, evidentemente, yo para idiomas sí que no he sido bueno, y me encantó. Y allí pues nos pagaban el traslado, la cuidaban muy bien, le hicieron un buen contrato, y digo, pues venga, tiramos para allá. ¿Y llegaste a expresar, o sea, a cantar allí, a tocar? Sí, pero ahí cambió el chip. Ahí ya me cambió totalmente el chip. Porque yo empecé a tocar en un sitio que se llamaba La Cueva, que era un sitio que apoyaba mucho la música en español, ¿vale? Había hecho un par de conciertos en ciertos sitios con gente de La Palma, incluso, que vivía en Berlín, perdón. Pero cuando toqué en La Cueva, aquel sitio era increíble, maravilloso. Pero La Cueva estaba en aquel momento en caída libre, ¿no? Digamos, los gestores, que era una mujer cubana, María, y un chileno, en aquel momento ellos como que querían abandonar el proyecto. Y cuando me conocieron y vieron y conocían mi historia, porque yo en cada sitio que he ido, en Granada trabajé para La Tertulia, el lugar de cantautores, en Madrid trabajé en Artépolis, que era un local de lavapiés, programando, siempre he estado como en programación. Pero cuando yo llegué allí, aquella gente me enseñó muchísimo sobre qué era la gestión cultural, qué era la cultura, qué era lo importante, y yo ahí dije, pues creo que esto es lo que me gusta más que cantar incluso. Entonces yo actuaba, pero también gestionaba el local. Y estuve un año, el año que viví en Berlín, gestionando aquel local. Y fue muy bien, la verdad que se desarrolló muy bien. Pero pasaron circunstancias que me dijeron que tuve que venir para La Palma. Y en principio por 2 meses, y ya llevo 14 años. Y ahí ya viniste con el virus ese de la gestión cultural. Sí, ahí vine yo ya con Justamente era lo que vamos a preguntar ahora, Alberto. Porque tú actualmente, digamos que tu trabajo es gestor cultural. Sí. ¿En qué consiste? Y Para la gente que no sabe. consultoría, hago también consultorías para cosas de turismo y de comercio. Pero sí, en mi especialidad y donde más he trabajado y donde más me he especializado y más he estudiado es en gestión cultural. ¿En qué consiste un poquito para la gente que nos escucha, que no sabe exactamente Bueno, pues es curioso, y gracias por esta pregunta, y lo voy a decir y espero que esto llegue muy lejos, porque el gestor cultural es una persona muy importante y necesario, ¿no? Un concejal de cultura es un gestor cultural también, ¿vale? Gestores culturales hay muchos, pero el oficio como tal es estar en medio, yo lo digo siempre, el medio de todo el mundo, en un acto cultural o una
expresión cultural. Es el que está en medio de la parte política, que quiere, evidentemente, tener su propia gestión cultural, su propia política cultural. Después están los artistas, que tienen sus egos, que tienen su forma de pensar, tienen su forma y necesitan también que los espacios donde se desarrolle el tema sea adecuado. Pero también está el técnico de sonido, también está el del hotel, que donde se va a quedar si alguien se queda, el productor, el que tiene que poner el agua, el que tiene que poner la silla. Entonces, el gestor cultural es el director de orquesta de todos esos, ¿vale? Es una figura con poco valor. Incluso yo soy autónomo, llevo 6, 7 años de autónomo y no está el epígrafe de gestor cultural. Yo en realidad soy, sí, puedo ser consultor o no sé qué de feria o torero. ¿O torero? Sí, estamos en el mismo epígrafe. Sí, pero no torero no puedo ser. No es porque no haya toros por aquí. No lo has intentado, lo mismo se te da. Hombre, yo de niño quería ser, eso se lo cuento si quieren después, pero de niño quería ser torero. Aquí tuvimos un invitado que creo que el vídeo todavía no ha salido, pero saldrá, que dicen que tenían un perro que mordía y jugaban a torear al perro. Claro, sí. Corre por donde puedas, escóndete por donde puedas, porque si el perro te pilla, te chasca. Pues bueno, pues ahí va toreando. Pues bueno, sí, entonces esa figura de gestor cultural, que es importantísimo, porque la cultura es súper fundamental para inculcar valores a la gente, para crear comunidad, para la cohesión social, que seguramente la habrán oído mucha gente diciendo por la cohesión social. Pues la cohesión social se basa en tener la gente en una comunidad, la comunidad que hace las cosas. Y ahí está el gestor cultural, que tiene que ser responsable de eso. Lo que pasa es que, claro, es una figura muy poco valorada, o no sé, muchos te pueden acusar de que estás buscando subvenciones, o que, no sé, cosas así. Pero desde el punto de vista mío, que a lo mejor estoy equivocado, pero desde el punto de vista mío, yo me siento como responsable de introducir valores positivos o buenos a la sociedad. Desde ese punto de vista, claro. Entender eso, que lo entiendan los actores que te acabo de decir, es complicado. Es que para mí lo de la cultura es complicado porque es amplio. O sea, la cultura es muy amplia, porque literatura es cultura, y cine es cultura, y el teatro es cultura, y un baile una procesión es cultura. Y una procesión es cultura. Y la forma que tenemos de hablar en Tazacorte o en El Paso o en Santa Cruz de la Palma, eso es cultura. Yo digo una frase que me gusta mucho: lo que no es natura es cultura. Lo humano o lo divino, pero es cultura. Yo lo veo así, claro. Evidentemente me cuesta mucho explicar esa forma de pensar, pero para mí todo es cultura. Esto que estamos haciendo nosotros no deja de ser un acto cultural, en el que estamos compartiendo palabras, pues. ¿Qué hecho más cultural más importante que la palabra? Por eso cuando decías ahora de un concejal puede ser gestor cultural, puede ser, pero no debería ser. Exactamente, puede ser, pero... Y todos los concejales de cultura de todos los ayuntamientos de España o del mundo tienen esos conocimientos para gestionar todo eso. Habrá, pero habrá que sí. Habrá, pero es que en la gente que se dedica dentro de las instituciones públicas y administraciones públicas a trabajar son gestores de lo común, los gestores de lo público, ¿no? Entonces, si tú sabes bien, pero es que tú tienes un montón de obligaciones. Lo importante es que tú sepas delegar, que a veces es lo que más cuesta, delegar en gente que sepa lo que está haciendo y ya está, y creando industria, que es muy importantísimo. Después está la industria cultural, que parece que no, pero en España, por ejemplo, que es el 3,8%, que es más, incluso, está cerca del turismo, creo que son el 5%, la cultura solo es el 3 y pico por ciento, estamos por encima de la agricultura. ¿Y por qué? Porque si te das cuenta, museos, iglesias, todo eso que después está conectado con el turismo. O sea, hay que darle mucha importancia. Y yo creo que no se la estamos dando, o no lo damos. O yo que viví los 80 y los 90, que sí lo viví como que era importante, en aquella época había grupos musicales que salían por todas partes, por lo menos en La Palma, ¿no? Si soy más localista, había un montón de músicos. Yo pude ser músico porque en aquella época era lo que había, era lo que sentía, y he vivido lo que he vivido y que os he contado. Ahora yo creo... Es que ahora que te salga un grupo... Hay un montón de grupos musicales en La Palma, por ejemplo, pero casi todos de 40 para abajo no pasan. O sea, no hay gente joven haciendo cosas artísticas. Y eso
artísticas, ojo, no culturales, artísticas, pero que lo que les decía antes, el arte es lo que te demuestra la calidad cultural y las identidades culturales de la gente. Cuanto más haya, más creatividad, más tal, más símbolos culturales llenaremos. Esto es complicado, amor, de entender, pero para mí es importantísimo fomentarlo. Una vez oí una frase, la verdad es que no recuerdo a quién ni dónde, pero me llamó un montón la atención, porque decían, la ciencia nos hace progresar, dice, pero el arte nos hace humanos. Por supuesto. Y me gustó un montón esa frase. El arte es el resultado de todas las vivencias del artista, ¿no? Y si lo compartes con otra persona y esa persona encuentra esa vivencia y hay una conexión y con eso ya se crea algo positivo. Sí, al fin y al cabo el arte es una expresión de, digamos, también de tu cultura, de tu vivencia, de tu experiencia, que al fin y al cabo todo es cultura, ¿no? Lo que tú estabas comentando. Y por eso mi oficio, mi energía, mi fuerza, y cuando me dices cómo te definirías, me encanta esa definición. Intento hacerlo. Y siendo localistas, como tú estabas diciendo antes, ¿cómo ves la cultura en general en la isla de La Palma o en Canarias? Hombre, preguntita. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya a nivel general, mundial, el tema está un poquito tocado del ala, ¿no? O sea, lo que es la cultura en el mundo, después del COVID, después de la aparición de este formato de consumo cultural que es el móvil, después de todo esto es complejo, está complejo. Pero por eso, porque no se fomenta, yo creo que es la creatividad, y hay que luchar un poco por quitarle a la gente la dependencia de lo digital. O sea, que sean más humanos y tal, para que puedan expresar cosas más humanas. En la parte artística. Y a nivel de cultura en sí, creo que no estamos pasando tampoco tan mal tiempo, ¿no? Yo acabo de ver la bajada de la Virgen de las Nieves, ¿no? Y ahí te das cuenta del valor, o sea, que sigue ahí. O sea, la emoción que puede crear que veas al enano, o esas cosas siguen ahí, están ahí, porque es humana, ¿no? Lo que estábamos hablando es totalmente humana. ¿Qué hace falta? Yo creo que hace falta dignificar, y eso sí hablo más de La Palma, dignificarla, darle más valor del que se da, ¿vale? Buscar más la juventud, el conocimiento, la historia, eso hace falta muchísimo. Y no tanto porque en La Palma actividades culturales hay un montón, o sea, en el estudio que tuvimos que hacer para hacer el plan estratégico de cultura, hablábamos de 1080 y pico actividades en un año, en La Palma. Bastante, sí. Pero también es verdad que somos un territorio con una deficiencia de la fragmentada, ¿no? Son 14 municipios en un espacio tan pequeño, entonces cada municipio hace lo suyo, ¿no? Y hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí, hay que cambiar muchísimas cosas, sobre todo pensar que la cultura no es una cuestión municipal a veces, sino que intentemos pensar en lo que es la isla como tal, en algunos aspectos transversales que tienen que estar ahí. Y pues cada uno que su municipio haga sus actividades, sí, pero que hay que darle una vueltita, yo creo, eso va a ser importante. Al igual es que hoy en día yo tengo la percepción de que un poco lo ninguneamos. O sea, tú ves el Renacimiento y Miguel Ángel era una persona importante en su sociedad, o Da Vinci, o hoy en día para nosotros una persona importante en nuestra sociedad es un físico, un matemático, pero un escultor lo tenemos como de lado. Lo vemos un poco con, ¿qué quieres estudiar? Matemáticas, muy bien. ¿Qué quieres estudiar? Bellas Artes. Buf. Buf. Que al igual hemos ninguneado un poco, le hemos dado mucho valor a unas y hemos ninguneado otras. Pero insisto, la Virgen de las Nieves baja al pueblo y mira la calle, mira la gente, sí, mira la ilusión, mira, es que ahí es donde tenemos que mirar. O sea, no es que se haga un concierto y se llene el impacto económico que dio, que sí, que hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que tener en cuenta las emociones y el cariño y la comunidad. La comunidad, que es lo que te hace ser quien eres, tu identidad, que como he dicho un montón de veces hoy, identidad cultural. La identidad cultural de cada uno se basa en lo que tienes alrededor. Y ahí es donde hay que luchar, hay que trabajar para que esas cosas no se mantengan y dignificarlas, que es la clave de todo eso, darle mucho valor, porque es muy importante, a mi punto de vista, claro. ¿Y crees que se está haciendo un buen trabajo a ese nivel, no? El pueblo sí, las instituciones no, pero el pueblo sí lo sabe. El pueblo sabe lo que tiene. El pueblo en el fondo, la gente en el fondo lo busca, lo quiere.
Si hablas con cualquier persona de Santa Cruz de la Palma y tengo muchos amigos ahí, lo dicen, o sea, que al final sacan las cosas, lo sacan ellos, no les hace falta a nadie, no les hace falta instituciones. Mira, yo trabajo mucho en grafía, ¿no? Y a mí me decían de una fiesta popular de allí cómo se mermó en el momento que lo cogió el ayuntamiento. No es que hicieran mal el ayuntamiento intenta hacer lo que puede, pero lo que nace del pueblo, ¿entiendes? Mira, un ejemplo que pongo mucho yo es el Día del Corsario. Es los chicos maravillosos, les nace de dentro hacerlo y les gusta, les buscan la idea, tienen la creatividad y crean una cuestión que hoy es un símbolo. Y ellos han podido mantener que nosotros manejamos esta movida. Y ahí eso es lo que me parece, ese es el fenómeno. Y aquí en La Palma eso pasa mucho. Lo que pasa es que, claro, es que después pasa lo que me contaban en grafía. Después el ayuntamiento lo coge o el tal, no es lo mismo, cada 4 años cambian y tal y cual, y se pierden las cosas. Se van perdiendo o se van indignificando. ¿Está bien dicho? ¿No? Cuando no se dignifica, pues todo lo contrario. Y desde el pueblo, en esta isla de La Palma, salen un montón de cosas y maravillosas. Esa es una cosa que yo he hablado con Emilio varias veces. Comparando, no quiero quedar mal con ningún ayuntamiento ni bien con otro, pero yo lo que noto es que hay algunos que, oye, apuestan por algo y siguen y al final lo consiguen y lo hacen el primer año y tal vez te van 100 personas, pero el segundo te van 120 y el tercero te van 200 y cuando llevas 15 años estás metiendo 1000. Y después hay otros ayuntamientos que lo intentan, le van 100 personas, esto no funcionó, lo dejo de hacer. Es que al igual, haciendo y quitando, no vamos a ir a ningún lado. Sí, a veces el debate, cuando empezamos a hablar de la cultura, el debate al final va y se va arrinconando con el tema de las instituciones públicas y las habitaciones públicas. Que no digo que no tengan nada que ver, pero no creo que sea el único debate que deberíamos de tener. Tenemos que tener un debate sobre cómo funciona la creatividad y darle puertas abiertas. O sea, mira, en el Paso o en el Mazo se hace los arcos, el sagrado. Me parece una cosa increíble. O sea, arte en la calle, efímero, un trabajo y todo el mundo siempre te dice, es que esto se va a perder, Hombre, es que si eres un poquito, tienes que ir a buscar niños que saben dibujar y los vas metiendo, y niños que saben pintar y amañados, y gente joven, y siempre hablan de lo mismo, pero es que ellos no se dan cuenta, los propios creadores de esas, que ellos se van cerrando en sí mismos. Creo que el debate más está, que sí, que lo de las instituciones está muy bien, que al final, te lo juro, cuantos debates hablo de cultura, más termino en lo mismo, en los ayuntamientos, en los cabildos y tal, no. ¿Por qué no miramos por qué se crean las cosas y crear ese fenómeno y buscar de algún sitio tuvo que salir? De algún sitio tuvo que ser los que crearon las cosas. Y la creatividad es el gran motor de las cosas nuevas, las revoluciones. Desde luego. Alberto, dígame. Director del Festival de la Palabra de Grafía, ¿cómo nace el festival? ¿Cuántas ediciones llevan ya? ¿En qué consiste un poquito? Bueno, yo tengo que explicarte un poco. Cuando yo en Berlín empezó ya a pensar más en el gestor cultural que en la música, también es verdad que ya no me sentía tan cómodo encima del escenario, era como un poquito más de lejana, cuando ya no dejas de disfrutar. Entonces yo cuando llego a La Palma, veo una escena que me cambia un poco el chip, ¿no? Y era un concierto de una compañera de Tigrafe, cantautora, y le pusieron detrás, como escenario, le pusieron una toalla de playa. ¿En serio? Sí. Con la isla de La Palma, esa típica con el surfer así todo, ¿sabes? Ese era el fondo del escenario. Y entonces ahí vino la palabra que digo mucho yo, lo de dignificar. Entonces, inspirado por aquello, creo una cosa que se llama el Proyecto Semilla. El Proyecto Semilla buscaba la dignificación de los espacios para el arte. Muchas veces se piensa en el artista o en las obras de tal y cual antes, sin pensar en el espacio donde se van a hacer. Y cada expresión artística tiene su espacio y hay que buscar la calidad. Entonces ese era como el principio del tema del Proyecto Semilla, ¿no? Y ahí creamos varios proyectos. Uno en El Paso, Arte Noviembre, ahí en Etapas y Trekking, era un bar, una cafetería que había aquí en El Paso, y el Festival de Jazz de los Cancajos, el Semilla Jazz, que era dentro de los hoteles. Y ahí se me ocurrió hacer un festival de jazz. Para mí el jazz no es que solamente me apasione, sino que entiendo que es uno de los elementos
para un sitio turístico potente, porque es una música muy internacional, con muchos fans por todo el mundo. Entonces, una isla como La Palma, que piensa en turismo, pues debería tener un gran festival de jazz, porque es, además en invierno, cuando está la gente aquí, porque le das mucha... Entonces, me imaginé un festival de jazz en Los Cancajos, pero no en Los Cancajos fuera, sino dentro de un hotel, dentro de los hoteles. Era mucho más económico. Yo siempre he trabajado, por desgracia, siempre con poco dinero en cultura, pero ahorrabas un montón en los hospedajes y tal, y el hotel te colaboraba allí, el H10 colaboró muchísimo, siempre a atender mucho cariño, las olas tal, y hacíamos conciertos dentro de los hoteles, de jazz, del bueno, y se llenaba. Qué siempre, chulo. Se llenó. Pero ese festival de ganancias fueron menos 2.000. Fue muy mal, la verdad que fue, yo los números sí que soy muy mal. Y después me llamaron de Grafía, oye, estamos buscando un proyecto porque tengo una ayuda del Cabildo y tengo unos 4.000 euros y tal, y a ver si se te ocurre algo. Digo, ¿para cuándo lo quieres, más o menos? ¿Cuándo calculas? Pues eso tiene que ejecutarse antes del 1 de octubre. Entonces empezó ahí mi maquinaria de improvisación, como quien dice. En aquel momento estaba con María José Manso, que la conocen, que estuvo aquí y tal. También otra gran artista, otra gran gestora cultural. Las dos cosas a una. La primera invitada del podcast, sí, hay que decirlo. Una persona extraordinaria, la verdad que sí, y teníamos ese fervor, juntos hicimos Proyecto Semilla, por decirlo de alguna forma. Y ahí se me ocurrió lo del Festival La Palabra. Digo, coño, el Festival La Palabra, el Festival de La Palabra nace desde sí, nace allí, nace con Proyecto Semilla. Entonces, en el 2004 ya por fin, hicimos, en el 2014, perdón, hicimos el primer Festival La Palabra con 4.000 euros que nos daban y unos 2.000 euros que nos dio el ayuntamiento. Hicimos ahí el concepto. Y el concepto gustó mucho porque fue como acertar con el nombre y con la idea. La idea es todo lo que tenga que ver con la palabra, ¿vale? Pues cuentacuentos, poesía, conferencias, música de autor y demás. Y tener dos normas claras. Una, que el 80% de la gente que participa fuera de La Palma, para lo del proyecto local, consumo local de verdad, y buscar el 100% de la originalidad, es decir, que las cosas sean originales, nada de grupos de versiones ni nada, original. Y con esas tres ideas pues fuimos creciendo, gustó y tal, cada año aumentaba un pelín, y entonces se pudo ir armando, y ya llevamos 11 años ya con el Festival de la Palabra, con los mismos principios. Y bueno, por allí ha pasado casi toda la gente de La Palma, que me parece orgulloso, y encima en un municipio como Grafía, que bueno, no suele haber mucha de esta gestión cultural diferente, y es un sitio que hay que apoyar, y además un sitio maravilloso de la isla de La Palma, y a mí me encanta muchísimo el municipio, hacer gestión cultural allí, y la gente de allí. Eso te iba a preguntar ahora mismo, digo, ¿y por qué Grafía? Porque al igual cualquier otra persona se hubiera ido a Los Llanos o a Santa Cruz. Bueno, primero porque Grafía me pidió un proyecto y se me ocurrió este. Y segundo, porque yo creo que es el mejor sitio donde se puede compartir la palabra. Grafía tú te puedes sentar nosotros ponemos un sofá debajo de la plaza y debajo del árbol, no nos ponemos ni micrófonos ni nada. Y hablar. Presentamos libros, presentamos historias, hacemos conferencias, contamos cuentos sin micrófono ni nada, pero es un sitio desde que se presta. Hay un silencio especial, no hay un tráfico, no hay un bullicio de gente y demás. Y hay una cosa que pasa que es mágica para mi punto de vista, que es cuando tú estás allí en aquellos sofás y tal, y empiezas a hablar, y somos un grupito. No va mucha gente, yo entiendo pero si no va nadie, pero vamos a ver, es que las 12 o 15, 20 personas que están allí escuchando están metidos de lleno en el tema. Pero después cuando pasa gente que va por allí, son turistas que ven cómo se quedan, se paran, y a aquellos les parece una cosa única. Y es que es una cosa única. Lo que pasa allí dentro, yo evidentemente barro para casa, ¿no? Pero yo les digo, la magia que pasa allí, los momentos que hemos pasado, lo que yo he aprendido de allí, es que eso no tiene precio, es que es maravilloso, porque es la palabra en su máxima expresión y bien explicada. Sí. A mí una cosa que me encanta, yo he oído del proyecto de varios años atrás, de los actos que hacen, es que es en el concepto amplio de la palabra, digamos, la palabra en todas sus formas de expresión, no solo como libro, o no solo sino en todos sus campos. Hombre, cascanueces no lo podemos poner, porque es danza, pero todo lo que tenga que ver con la palabra, sí. Y la palabra es que fue un fundamento porque es la gran expresión de la cultura. O sea, desde el momento en que
un señor, un neandertal, no, un sapiens sapiens, le contó una historia al anterior diciendo, pues allí hay pájaros, o allí hay de comer, hay búfalos y tal. Eso ya, la transmisión de la palabra es lo que crea de verdad el desarrollo humano, el desarrollo de la cultura, para mi punto de vista. Y Alberto, ¿en qué fecha se celebra el Festival de la Palabra? Siempre de se la celebra. Palabra y cuántos días, porque creo que no es solo un día, sino... Son 5 días, de miércoles a domingo. Empezamos el miércoles con las fotos antiguas, que ponemos fotos antiguas y le decimos al pueblo que nos cuente la historia. Wow, eso no lo Qué sabía, bonito. eso me gusta mucho. Es el mejor de todo. Además, esa actividad la hice en el Paso y funcionó también muy Estoy bien. rebuscando, pero eso no lo... Se llama Memorias de Nuestro Pueblo. Qué guay. Y yo busco durante el año, selecciono fotos antiguas que veo de grafía y yo la plasmo allí y entonces me hago el que no sé de qué va la historia. Entonces le busco la lengua a las personas que van. Suele ir un grupito de personas mayores muy interesante que les encanta esa actividad y empezamos a hablar de la historia de grafía. Yo la historia de grafía me la sé casi entera, gracias a, bueno, todo lo que está en archivos fotográficos, evidentemente. Y la gente, de cómo se vestían, y me meto con los peinados de la época y me cuentan quién era la peluquera. Qué guay, Sí, es muy bien. Eso lo hice una vez en el Paso, funcionó muy bien. Y es que es una cosa que practico en mi casa con mi padre, porque o con mi madre, y sacamos una foto antigua y me empecé a contar un montón de historias. Entonces me pensé, qué mejor fórmula de contar tu historia que a través de un recurso tan fácil como poner una fotografía en una pantalla. Esa es la primera actividad. Y pasan un montón de cosas y después está la última, que es el encuentro popular, que lo llamo yo, que es como, hacemos una paella, ponemos a la gente a cantar punto cubano, que eso le dice el maestro Yapsi viene, con el punto y clave y tal, y comemos y cantamos, que cantan décimas, y es lo más garafiano porque Garafía es un sitio que muchas veces en cada actividad siempre invitan a comer, es una cosa de brindis, es una cosa como la de antes, ¿no? Y allí lo hacemos y nos encanta. En medio de todo eso pasa todo el festival. Pero esas son las dos actividades, el pueblo y el pueblo. Me parece muy... Eso no lo sabía, lo de la fotografía, pero me parece, aparte de bonito el hecho como tal, también me gusta el que los mayores se impliquen, en el sentido de que ellos, también para ellos es muy bonito contar lo que han vivido a través de esa imagen y que los demás los escuchen, porque normalmente los mayores los tenemos a veces, creo que muy olvidados, y más en Garafía, ¿no? Que hay mucha gente mayor, y el hecho de que sean partícipes de un... Y poca gente joven. Sí, van gente joven, que están invitados siempre, pero me parece bonito y eso, suelen ¿no? estar, y además ha habido años en que los jóvenes empiezan a hacer preguntas porque les parece muy extraño todo aquello, ¿no? Pero me parece muy bonito, o sea, yo realmente estuve buscando algo de información, pero no sabía esto, pero... Sí, es que es una actividad que se hace un miércoles por la tarde, o sea, no suele ir mucha gente, suele ir la gente de allí, del barrio, de la gente. Además, es la primera actividad, entonces es un encuentro también. Yo me encuentro con la gente se encuentra conmigo, porque en el fondo el festival lo asocia mucho conmigo, porque nunca hemos tenido dinero para contratar mucha gente, sino tengo que hacerlo yo todo. Y es genial, o sea, es el encuentro, pero es que es la esencia pura de la palabra, para mi punto de vista. Contar historia. Quieras o no, ¿no? Sí, Qué bonito. Va a ser el teatro cuenta historia, los cuentos cuentas historia, la narración oral, la poesía no es tanto historia, pero quieras o no, la tradición de la palabra viene de contar la historia. Incluso, no sé si es todos los años, pero yo he oído de años que han hecho peleas de gallos, se llama, no de gallos del marido de la gallina. Lucha libro. Lucha libro. Sí, la lucha libro. La lucha libro es un proyecto que nace en Chile. Me encantó. Sí, además es buenísimo y es lo más que se llena allí. Pero se sigue... Sí. Es cosa de todos los años. Todos los años. Y más, invito a la gente a que participe porque es una experiencia brutal. Y muy sencillo. Fue un periodista chileno, creo que fue chileno, que lo inventó. Tampoco me acuerdo el nombre, tengo una memoria muy pez. Pero hay un grupo aquí en Canarias, Lucha Libro Canarias, que son Chris y Dani, y bueno, cuando me contaron la historia de cómo era, digo, esto es el Festival de la Palabra total. Y estoy detrás de conseguir las líneas de polcas, que eso está muy de moda últimamente, que eso está muy bien. Las polcas, en Tenerife se está poniendo muy de moda hacer batallas de polcas. Lo buscaré porque Sí. Y bueno, yo lo estoy buscando, lo que pasa que, bueno, tiene su precio, ¿no? Y no es tan fácil organizarlo aquí en La Palma.
el tema es que todos son 4 participantes. Los 4 participantes tienen una capucha de esas de máscaras de lucha libre, mexicana, ¿os suena? Sí. Y entonces nadie sabe quiénes son. Salen a un ring, que se hace un ring, que es un espacio así, con un ordenador. Me encantó. ¿Vale? Entonces ellos cogen una tarjeta, y en esa tarjeta hay 3 palabras. Entonces durante 5 minutos de tiempo de reloj, con una música de fondo como cumbia, ¿sabes? Como con un ambiente muy de lucha libre, pero es como es lucha libre. Entonces ellos cogen el ordenador, tienen 5 minutos, y empiezan a escribir una historia. Y hay una pantalla sobre ellos, que es lo que el público está viendo. Entonces de repente te ves la Casa de la Cultura de grafía llena de gente leyendo. Wow. De gente simplemente que está leyendo. Qué y guapo. sufren. Y a mí lo que me encanta es lo que sufren el público. Porque le falta una ortografía, o no ha puesto la palabra, o repite la palabra, o la palabra utiliza mal y se pone... Pero la gente ve después lo que escribe, o lo ve mientras. No, mientras. Si el tío borra, A ve que tiempo real, borra, y sí, si sí, escribe, a ve que tiempo real. escribe. A tiempo real. Qué guapo. Entonces, me parece una maravilla, y además lo hacemos como tal, y al final damos unos premios, productos de grafía, pero me parece genial que un público entero simplemente se ponga tenso leyendo. Es que es simple, pero muy bien. Qué Y sí, guapo. lo hallamos- ¿Y eso qué día es? Eso lo hacemos siempre el sábado del festival. El sábado del festival, a las 7. Pero allí. No, pues sí. Y a todos los que nos puedan ver. Para ir terminando, es difícil. Con todo lo que me queda por contar. Bueno, si quieres añadir, añade lo que tú quieras. Bueno. Ahora, una pregunta era si es complicado a nivel de apoyo institucional organizar un festival como de la palabra cada año. ¿Es complicado o te lo ponen un poquito más en Es bandeja? complicado. Es complicado. Siempre es poco. Siempre es poco. Para mí, punto de vista, es poco. Porque el festival que yo tengo en la cabeza, Es que son muchos años ya, muchas ediciones. 11 años, sí. Por eso te pregunto. Y no hemos variado muchísimo. Pero porque no tenemos capacidad. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que si hacemos proyectos culturales, la gente cobra, y en tiempo y forma. O sea, el hobby no... O sea, para muchos piensan que esto para nosotros es un hobby. La música es un hobby, tocar la guitarrita es un hobby, subirte encima de un escenario pues, es como de hobby. Además, una vez en un festival de grafía me dijeron que si yo cobraba por eso. Yo no cobro mucho, pero... O músico, le digo, ¿usted cobra por tocar? Y digo, claro, entonces es un trabajo. Y entenderlo como tal es lo que cambia un poquito el tema. Pero es complicado, muy complicado. Es una producción complicada y necesitas equipo. Y los equipos se pagan. Claro. Es lo que estábamos hablando antes de encender los micros. De que al igual la gente no valora o no es capaz de ver o todo el trabajo que hay detrás. Toda la formación de esa gente que está encima de un escenario. Todo lo que es necesario para que tú veas esa persona, ese grupo de personas encima del escenario, porque detrás hay mucho. Bueno, tú te cuenta, por ejemplo, algo que no se valora muchísimo, que es los técnicos de sonido y iluminación, a la que aquí les digo que en La Palma tenemos una calidad humana y técnica en las empresas de sonido y iluminación increíble, maravilloso, mejor que en muchos sitios. Ponte tú en el papel de un Pérez, por ejemplo, Pedro Pérez, un técnico de iluminación, que llega por la mañana, a las 8 de la mañana empieza a montar luces y tiene que crear todas las luces de un espectáculo al día, y cuando llega la noche y empieza el concierto, empieza la cosa, todo aquello tiene que estar bien. Y después del concierto, cuando todo el mundo se va, todo el mundo le gustó, hasta el artista está cenando, ellos están recogiendo. Eso, por ejemplo, eso es industria cultural, que no se valora para nada. Y son gente profesionales que tienen sus familias y entienden por dónde voy. O sea, eso es un ejemplo. El técnico de sonido, para mí el ejemplo más radical, pero es que hay un montón de trabajo, de colocar una silla, de portal, de estar pendiente del tiempo, de tener un plan B, para que todo salga cuando a las 8 es el evento, que a las 8 todo esté cuadrado en su sitio. Es muy complicado, es un trabajo de un montón de gente que después no se valora, o lo piensan que la gente, bueno, por hobby, pues no. El otro día mismo, por casualidad, iba yo caminando por la calle y me encuentro un amigo mío que él trabaja en una empresa de imagen y sonido y de los que montan todas estas cosas. Estaba en un pequeño evento. Y yo me quedé pensando, porque yo miraba y yo decía, es que el pequeño evento son 2 trus, un no sé qué, un pantallón, un lo otro, una mesa de sonido, una mesa de iluminación, una carpa,
altavoces, no sé cuánto. Y mucha gente no ve porque ve que es una pequeña cosa, sí, pero es que esa pequeña cosa, esos chicos llevaban unas cuantas horas montando. Aquello que había montado allí costaba un pastizal. Y después de acabar el evento, están otras 2 horas, por ejemplo, desmontando lo que tú comentabas. Para que después uno diga, qué mal sonido había. Y eso hablando solo de la parte técnica. Pero aparte de la parte técnica, pues está la parte artística. Está el artista que toca, o está el que decora el escenario. Hay un montón de detalles y un montón de cosas que tienen que hacer. Pero bueno, eso es una parte de la cultura, como te digo, los espectáculos. Después hay otra, en el fondo, que hay que trabajar. Pero bueno. Alberto, sí, eso sí que es verdad que estaba totalmente despistado, olvidado. Que te quería preguntar era la Palma Film Commission. Creo que fuiste cofundador o estuviste involucrado en el proyecto Semilla. ¿Te acuerdas que os comentaba el proyecto Semilla? Nosotros hicimos muchos proyectos. Creamos muchos proyectos, muchas ideas que compartimos, algunas que salieron estaban dentro, digamos, del proyecto Semilla. Sí, el proyecto Semilla estaba verdaderamente teníamos proyectos y dábamos proyectos a mucha gente. Y uno de los proyectos que parecía era la recuperación del festivalito. En aquella época el festivalito fue su bypass, había en medio. ¿Te acuerdas que tuvo unos años que no? Tanto si yo, José Víctor, con el que tengo una relación de cariño y de admiración enorme, hablando con él, digo, concho, tío, sacamos el proyecto Semilla, te echo una mano, tal, yo me encargo y tal, y él, claro, evidentemente era su proyecto, lo entiendo y tal, pero me dijo una frase, digo, pero aquí, el audiovisual, tendríamos que empezar con una Film Commission, y siguió hablando, pero yo, Film Commission, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y ahí fue cuando empezamos, yo hablando con María José Manso, digo, oye, esto en La Palma hace falta y vamos a trabajarlo. Y empezamos con el análisis sectorial, empezamos a hacer el proyecto, diseñar el proyecto y nos dimos cuenta de todas las dimensiones y posibilidades que había. Y ahí pudimos concretar un gran proyecto, hablar con el Cabildo y sacarlo adelante. Y lo sacamos adelante. María José se encargaba de la parte más comercial, más de diseño de estrategias y demás, y yo más de la estructura, de cómo montarlo, las páginas web, toda esta historia. Y tuvimos ahí unos años de trabajo muy interesantes. No tuvimos mucho apoyo al principio, otros que pensaban lo de siempre, ¿no? Estos culturetas buscando dinero y subvenciones y movidas así, caña. Eso es ley de vida. Pero lo que la gente no entendía en aquel momento es, primero, claro, La Palma Film Commission se llama Film Commission en inglés porque nuestro cliente es inglés, en productoras de fuera, y es cómo se llaman a las oficinas. Como si de repente me dice, qué mal que llames taxi en inglés. No, hombre, se llama taxi, ¿no? Pues la Film Commission se llama Film Commission. Y la segunda, que eso es trabajo, es que hay un montón de gente compitiendo, no éramos nosotros porque éramos los iluminados. Y aún así, con el gran trabajo de María José, y yo creo que también hizo un buen trabajo, conseguimos al menos posicionarnos de una forma muy estratégica en Canarias, que ya Canarias tenía su recorrido como Film Commission, y ahí ya vinieron pues, Netflix, cuando vino Netflix con The Witcher, ahí vino George Clooney con la película esta que hizo en el Rocky, y hubo cosas y funcionó cosas. Berlin Station también fue la primera gran producción que vino. Y fue un momento, una época muy, muy buena, muy de buen trabajo, y lo hicimos bastante bien. Y yo creo que fue un acierto hacerlo. Después ya yo en el 2019, ya cuando ya mi trabajo estaba como ya había que hacer otros trabajos, pues ya yo decidí irme y seguir con el proyecto Semilla, con el Festival de la Palabra y demás. Y ya me desvinculé. Pero bueno, yo sí me siento muy orgulloso de ese proyecto. Fue uno de los proyectos más lindos y más buenos, más importantes para La Palma y que sigue siendo importante. Sigue siendo, ¿eh? ¿Qué se siente? Porque tiene que ser súper bonito. Cuando tú ves nacer un hijo tuyo de eso. Me refiero cuando yo que no tengo hijos, te puedo asegurar. Cuando pasa de los papeles a él se lleva a cabo. La Film Commission sale para adelante. O el Festival de la Palabra sale para adelante. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cuando lo ves ahí y tú dices, está ahí, bueno, ya es realidad? Y es mío. O sea. Si te cuento más los fracasos, los hijos que no salieron y demás, te puedo asegurar que es la satisfacción de que no estás loco. De que lo que piensas y creas verdaderamente, porque hay igual que, os lo digo, igual que cuando componía una canción, igual que cuando creaba un proyecto, tenía una idea, hay un momento súper increíble que es
no, la emoción, el no dormir una noche entera dándole vueltas a la idea, eso es maravilloso. Ponerlo en perspectiva. Ponerlo en perspectiva, crearlo cuando... Sí, o sea, esa es la efervescencia creativa. Y que se cumpla, y es que ya es la emoción. Eso sí es verdad. También se pierde, cuando se cumple se pierde un poquito de esa magia de la creatividad, de la lucha. Sí, porque ya empezás a trabajar. No es lo mismo trabajar que crear, ¿no? Cuando ya estás trabajando y dices, tengo que cumplir. Yo soy un experto en lo más que hago ahora mismo, son planes estratégicos y proyectos, ¿no? Entonces, cuando tú creas el proyecto, te emociona. ¿Qué se puede hacer? Y tal. Pero después, cuando ya tienes que hacer, es ejecutar. Es el robot, es el ordenador. Taca, 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 taca. Entonces, nosotros nos planificamos muy bien, porque de la idea del proyecto a que pudimos empezar a trabajar pasó casi un año, 8 o 9 meses pasaron. Nosotros teníamos toda la idea clarita, pero muy clara. Además, María José, que era una pasional y demás, lo tenía. Es que cuando empezamos arrasamos, o sea, empezamos a trabajar y bueno, fue muy bueno aquella época y fue genial. Y uno de los proyectos, por lo menos, de los que me siento más orgulloso. O sea, tuvo un impacto social y a nivel cultural y a nivel económico en la isla muy grande en su momento, y imagino que ahora también, ¿no? Y se puede haber hecho mucho mejor. Y se puede ir haciendo mucho mejor, porque lo bueno es que tampoco te puedes creer que tienes la verdad absoluta. Pero nosotros necesitábamos vamos a hacer esto rápidamente y bien para que el proyecto salga para adelante. Y así se hizo y funcionó, yo te digo, éramos un equipo excepcional. Bueno, que ha aportado economía, cultura a la isla y ha posicionado a la isla en otros países, en el mundo y demás. O sea, que éxito tuvo y está teniendo, imagino, porque aunque tú no estés ya ahí, ¿no? Pero llevo 6 años fuera. Pero eso sigue caminando, como decíamos antes, ¿no? Sí, entiendo que sí. Yo no me he desvinculado un poco, me he metido en otras cosas. Yo empecé a trabajar más en el Ayuntamiento del Paso para hacer la bajada de la Virgen. Y ahí ya me desconecté un poquito, y también es verdad que los proyectos hay que saberlos también. Igual que los hijos hay que dejarlos ir, pues, a los proyectos hay que dejarlos también que se crean, porque si yo ese problema os lo cuento de verdad, y a quien me conoce sabe que no estoy muy feliz con eso, de que los proyectos dependan mucho de una persona. En este caso el Festival de la Palabra depende mucho de mí, pero es porque es que yo no he tenido la posibilidad, os lo juro, de tener un festival económicamente solvente para crear un equipo y que el equipo ya se encargue. Delegar, ¿no? Sí, y pasar página, dejarlo que fluya ellos solo, porque os lo dije antes, es el pueblo, es la gente la que hace la cultura. Entonces, si lo hace una persona sola, pues depende. Si yo mañana me enfermo y no puedo ir a la grafía, ¿qué pasa con el festival? Eso es un problema. Eso no me gusta. Yo no pienso que es obligatorio o que yo lo hago, no me gusta, no, en realidad no. Pero es que lo tengo que hacer, porque es que si no, no se puede hacer. Y a mí me encantaría, de verdad. Y Alberto, ¿y cómo te organizas tú para tener, por un lado en la cabeza, lo de grafía? Por otro lado, otro proyecto, tal vez otro en planificación. Porque me apasiona, Héctor. Me apasiona, lo que me apasiona le doy. A lo que me apasiona lo pienso. A veces por desgracia, no te loco, me ocupa, pero esa locura es maravillosa. Ojalá esa fuera la máxima locura que tuviera, pero bueno, sí. Esa es la riqueza que tenemos como seres humanos. Explotar aquello que queremos explotar. Crear. Eso es emocionante, eso es maravilloso. Lo que te apasiona, ¿no? Exactamente. ¿A usted no les apasiona estar aquí sentado? Sí, tal? Pues claro. ¿Y dónde sacas tú el tiempo? Pues lo tienes que sacar porque lo sacas, porque para lo que te apasiona. Entonces, para mí, mi trabajo me apasiona. Me apasiona poder hacer cosas, de tener una idea, como decías tú antes, de tener una idea y realizarla y ver el final. De lo mejor de los proyectos es el final, te lo juro. O sea, cuando se acaba el último momento del Festival de la Palabra o de la Bajada de la Virgen, cuando lo hacía, era el último momento. Lo demás todo es trabajo, tensión y tal, que es tu pasión, pero cuando estás haciendo el trabajo bien hecho, el trabajo final, pero es porque te apasiona. Y uno tiene que abre los ojos, ¿no? El secreto de sus ojos, ¿no? El ser humano lo que no puede cambiar son sus pasiones. Y esto es lo que me apasiona a mí. Ya te digo que me viene de cuna. De verdad, tenemos que en la isla espacios culturales, algún espacio que puedas destacar, algún espacio cultural donde la gente pueda ir y ver alguna exposición, ver algún... Hay espacios vacíos. Además, en el plan estratégico de cultura que tuve la suerte de estar ahí trabajando en él, una de las acciones era recuperar los espacios y dárselos a la gente, dárselos a empresas privadas para que hagan su gestión cultural y demás.
Tenemos la suerte de tener aquí el espacio 2021, el de Tijarafe, que no sé si lo conocen, pero para mí es un lujo tener eso aquí. A la entrada de Tijarafe, Sí. del casco de Eso Tijarafe. es A mano maravilloso. derecha, ¿no? Es una inversión privada de fuera, ¿no? De fuera, sí. Gente muy rica que hace tal y decide pues, esas magias que tiene La Palma, de que está aquí. Me parece un espacio, yo la verdad que lo visito bastante a menudo, me encanta el sitio, me encanta la idea y me encanta cómo trabajan. Y después, no sé, tenemos lujos como el Teatro Circo de Marte, que es una joyita, el Cine Chico. Tenemos espacios, pero no son los espacios, yo creo, ni adecuados ni los únicos. Y Garafía, yo evidentemente Garafía Y luego es mi espacio preferido, evidentemente. Comentando antes de empezar a grabar, en los Llanos de Aridane, en la zona de Ergual, en la zona donde se hace allí el... Eso es un proyecto que tengo, es un proyecto privado, que es una de las casas de allí, la Casa del Conde, que es una de las 5 casas señoriales, bueno, que hay 4 en pie, una se quemó en los años 60. De las 4, pues, un espacio que estamos intentando crear allí, turístico y cultural, ¿vale? Y de celebración de eventos, ¿vale? Es un espacio, se reformó hace relativamente poco, muy bien. Es una empresa totalmente privado. No contamos ni con ayudas públicas ni nada de eso, pero bueno, la intención es crear allí un espacio diferente donde mezclar un poquito arte, cultura y arquitectura. La casa en sí es muy especial. Bueno, la arquitectura hispánica del siglo XVII en La Palma es una joya que tenemos que explotar, increíble. Y tengo la suerte de estar allí colaborando con la familia, los dueños, para crear aquello que sea un espacio diferente. Que sirve también de escaparate para personalidades o artistas de la isla, ¿no? Que quieran ahí pues poner... Bueno, hicimos un primer intento de tener una agenda cultural, pero cobrábamos entrada. Una cosa que aquí en La Palma no es mucho, pero es que era único. Si eres privado, como te subvencionas, ¿no? Claro. Y bueno, relativamente funcionó. Tuvimos muchas actividades, pero tuvimos un montón de competencias. Y cuando digo competencia es que, como te acabo de decir, había 1000... Si hay en una isla que hay 1000 y pico de eventos culturales gratuitos, pues si tú tienes un evento tienes que poner mucha calidad. Y la mucha calidad es cara. Entonces también es verdad que yo estaba con un socio tuvo varios problemas de salud y tuvimos que abandonar el barco antes de que se nos hundiera adentro, ¿no? Entonces, esa idea. Ahora estamos trabajando otra línea. Primero para abrir una cafetería allí, una cafetería mucho más abierta al turismo, y desde ahí empezar con guías turísticas, ¿sabes? Con rutas turísticas por la zona. Esa zona es la zona más importante históricamente de la isla, o sea, Argual y Tazacorte, sobre todo Tazacorte y Argual, los primeros ingenios azucareros. Ahí hay mucha historia que contar y que le puede fascinar a mucha gente que nos visita, ¿no? Y para mí hay que ponerlo mucho en valor, que estoy trabajando también en ello, en el tema del valor de esa parte del siglo XVII y XVIII en La Palma, que es fundamental. Lo hablábamos antes de encender los micros, que a mí la fusión esa de turismo, cultura, historia, me parece súper importante, porque yo creo que esta isla tiene mucho que ofrecer. Esa transversalidad es, para mí, clave, para mí. Pero lo que decía Alberto ahora mismo, que cultura, La Palma como isla tiene su cultura evidentemente, pero es que, bueno, antes de empezar a grabar estábamos hablando de Santa Cruz de La Palma, de la importancia cultural, el peso que tiene a nivel histórico, cultural, ¿no? Y los llanos también, ¿no? Pues con las plantaciones de caña de azúcar, las haciendas, o sea, los flamencos, portugueses. La línea Tazacorte, los llanos, sobre todo Argual, Santa Cruz de La Palma, o sea, toda esa parte tal, solamente eso tiene un montón, tanta historia, tanta y buena historia. Después ya, norte y sur, Garafía, que conozco su historia como has contado, o sea, Garafía tuvo casi 5.000 habitantes. Fue la despensa de la isla. Despensa de la isla, donde se cortaba la madera, había un montón de gente allí. Había, que yo no sabía, hacían carbón. Ahí los franceses gallegos porque había allí gente de todo. Allí había esa sociedad, me había gustado mirarla, pero sabemos poco. Si te das cuenta, en la isla de La Palma existen varios centros sobre la prehistoria, o sea, antes de la llegada de los españoles, mejor dicho, no prehistoria, sino de nuestros aborígenes, los penahoritas.
Está el MAP, está Tendal, está... Tenemos como 5 o 6, ¿vale? Que bien, maravilloso. Belmaco, ¿no? Belmaco, tenemos vasijas, tenemos grabados, tenemos... Bueno, los mismos centros de visitantes también incluyen... Pero ¿qué hay del siglo XVII, ese cuando éramos tercer puerto del mundo? ¿Qué hay de esa parte? Y el tesoro que nos dejaron una ciudad como Santa Cruz de la Palma, que arquitectónicamente es una maravilla, increíble. Como de las 7 capitales de Canarias, no me discuten que no es la más perfecta, la más bonita, la más genial. Parece un decorado de película, como digo yo. Mira tú, por La eso, calle por eso real. hicimos la Fideicomiso, porque había escenarios como ese. O Tazacorte, o ciertas zonas de Tazacorte, o incluso el Llano de Argual. Que vayan, les invito, si yo estoy por allí y ven la Casa del Conde abierta, por favor, denme un toque que yo se los explico. Porque es que cuando yo empecé con el proyecto, porque la primera parte de un proyecto es documentarte, ¿no? El análisis, que se llama, sectorial y territorial. Cuando yo empecé a estudiar aquella historia y ver libros y libros y libros, chicos, aquí hay un montón de cosas jugosas que... Mira, os cuento una pequeña anécdota. Las que tú quieras. En la Casa del Conde, toda la Casa del Conde y parte del Llano de Argual está fundamentado en una regla matemática que es la serie de Fibonacci, o sea, la utilización del pi y el phi, ¿vale? Eso yo lo había oído. Y entonces, hablando con el arquitecto, leyendo al arquitecto que hizo la reforma, tiene un libro, tiene un capítulo de un libro que es de 20 páginas, ¿no? Explicando con reglas matemáticas la altura de la balustrada. Sí, o sea, la altura de la balustrada está conectada con el mismo tamaño que está la portada o que está la diagonal del patio, y todo es una regla matemática. Eso se puso mucho de moda en el Renacimiento y en el Barroco, ¿no? Notre Dame está hecho así, con la regla del phi y el pi, ¿no? Las medidas áureas, es que no me salía el nombre, las medidas áureas. Pero encima este arquitecto define que la distancia que hay entre el punto central de el Llano de Argual y el punto central de las haciendas de Tazacorte es pi multiplicado por 500 dividido por phi. ¿Cómo? En línea recta, en varas, ¿vale? La gente se mide en varas. O sea, que todo eso estaba estudiado. Matemáticamente estaba estudiado. Y tengo el libro que lo recoge y tengo ganas de explicar. Cuando llego allí yo lo explico a todo el mundo, sé que a todo el mundo... Pero incluso hay un calendario, incluso la ubicación de las haciendas está ubicado perfectamente para que el sol dé de una forma determinada. Es una maravilla, dice, tío, y eso te lo tenemos aquí. Pero qué curioso eso, ¿eh? Pues sí. Y digo yo, ¿y esto está aquí? Y cuando empiezas a indagar, está en casi todos sitios de La Palma. Fue una revolución, el barroco y el renacimiento del barroco fue una revolución arquitectónica, y aquí vinieron muchos a hacerlo. De luego, qué curioso. Si tú eso no empiezas a documentar y tú le haces una ruta a quien quiera y empiezas a conectar pues Notre Dame con, por ejemplo, Llano de Argual, dices tú. Y esas cosas son las que deberíamos de estudiar más. Y hay gente, sí, hay mucha gente que estudia y hace libros. Pero yo creo que hacerlo atractivo, hacerlo interesante, hacerlo tal, deberíamos hacerlo. Y para empezar... Vamos acabando. Tengo toda la frase. Para empezar, vamos terminando. Por supuesto que turísticamente es súper interesante. Pero, ¿y nosotros los propios palmeros conocemos nuestra historia? Habría que verlo. Habría que ver la identidad cultural. Porque yo creo que esas rutas estarían interesantes para el que nos visita y para nosotros mismos. De todas maneras, hablamos de cultura, hablamos de turismo y tal. Nunca hay que olvidar que el 50% de esta isla, el PIB de esta isla, es agrícola, ¿eh? Que eso yo creo que es lo más importante de todo. O sea, saber que tenemos un monocultivo, que es el plátano y tal y cual. Que nosotros podemos hablar muchas cosas, pero como venga una tormenta y se cargue tal, eso sí, o pasa un volcán y se los cargue, ¿no? Lo que ha pasado. Pero, es decir, que son factores importantes, que hay que ver a veces las cosas como global, que yo defiendo mucho la cultura, pero en realidad espero que la agricultura es la que funcione, ¿lo sabes? O que el turismo pueda echar una mano, o que el comercio pueda echar una mano, pero en realidad hay que saber en el sitio en el que estamos, y hay que empezar en realidad que nuestro PIB es el plátano. Pero yo tampoco lo vería todo desde el punto de vista económico, o sea, porque yo necesito comer, pero también necesito enriquecerme. Sí, pero para enriquecer tienes que tener la posibilidad de acceder a los sitios, y eso, quieras o no, un pueblo económicamente bien va bien. O sea, es sí, hombre, un factor importante en el mundo global que estamos.
en el mundo global que estamos, que como está el mundo también, si podemos hacer un podcast solamente hablando de lo que es el mundo planetario, tío, pero porque está la cosa bastante mal. Dicen que el problema de un país corrupto es un pueblo inculto. Un pueblo inculto, bueno, eso se suele decir, ¿no? Y que no fomentes la cultura para que no te critiquen, Claro. porque no tengas una masa crítica. Exactamente. Bueno, Eso siempre se ha estilado el mucho. poder es el poder. Y el poder, lo peor que puede tener el poder es que se llene de incultos o de ignorantes. Ese es el poder no es malo. ¿En manos de quién? Sí. Exactamente. Alberto, ¿algo más que añadir? Pues, tío, pero, Seguramente que tienes muchas cosas. no sé cuánto tiempo ha pasado. Pues ¿Corto se me ha hecho? 1 hora y media por lo menos. Uf, 2 horitas. madre faltan de Dios. 10 Madre minutillos. mía. para- Divídelo en seriales, así conectamos un poco con el público y si la gente ha llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, por lo menos que se haya entretenido. Espero que haya sido entretenido y la verdad que muy rico. Ya le he dicho que tenía muchas ganas de estar aquí en este Yo me espacio. pegaría hablando aquí 6 horas más. Pues Alberto, que no sea la última. Porque Hombre. vendrás más por aquí, imagino yo. Si no nos hunde esto nadie, ¿no? Voy a hacer un último pito, Alberto de Paz. Ahora es personal. Y eso sería muy interesante, ¿no? Sí, sí. Podríamos hacer ahí un serial, pero bueno, de todas maneras, larga vida al último pito. Que espero que tengan mucho y que pase mucha gente por aquí, que sean interesantes y que, no sé, que le des voz a la gente que no suele tener voz, que eso es Que nosotros lo que interesantísimo. intentamos, siempre lo decimos, es hacer algo humilde, algo cercano, algo natural. Y No sí, seas humilde, sea honesto. bueno, honesto. ¿Vale? Porque si llega un momento determinado en que la honestidad es más valiosa, yo creo que ya que la humildad. Porque la humildad, en el fondo. Bueno, pues nuestra intención no es más que esa y que pase gente por aquí. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Mucha gente nos dice, no, es que traes a muchos políticos. Nosotros estamos empezando. Y aquí vienen personas, toda persona es bien recibida, sea político, sea cantante, sea deportista, o incluso, lo he dicho siempre, ¿no? Personas, por ejemplo, que tengan que contar alguna situación particular que han vivido que sea difícil, ¿no? Que les ha hecho, o sea, una enfermedad, cualquier otra cosa, que quieran venir a exponer, a contar eso que les ha ocurrido y para que otros aprendamos, ¿no? Para tomar conciencia también. Estamos abiertos a todo el mundo, ¿no? A todo. Y otra cosa, somos neutrales, porque hay... Esto lo digo, a ver, a mí las críticas y demás, pero sí que es verdad que mucha gente nos está encajando, ¿no? En un espectro político, ¿no? ¿Así o qué? Repetimos, sí, repetimos. Qué raro, ¿no? Bueno, Ya te pusieron qué una raro. secta. Bueno, algo así, ¿no? En fin, Qué raro. nosotros somos neutrales. Y esto es verdad, lo digo mucho. Honestos, naturales, intentamos aprender. Estamos aquí para conocer gente, ¿no? Para que conozcan a gente que pasa por aquí, que siempre es interesante. Hablar un poquito de su pasado, ¿no? De lo que hacen actualmente, pero que nosotros somos neutrales, que nosotros no estamos... tenemos nuestras ideas políticas, pero la neutralidad es lo que prima, lo que pesa aquí cuando estamos aquí sentados con quien sea. Eso que quede bastante Bueno, lo claro. puedes decir 50 veces que si te tienen marcado, así Exacto. será. Porque Bueno, te pero lo ¿sabes juro qué que yo- pasa? Que la mira que yo soy honestidad, como político, tú ¿eh? decías, me libera un poquito, ¿no? De vez en cuando es bueno decir algo que... bueno, siempre yo creo que con respeto sí, hay que tienes que decirlo. decirlo, sí. Exactamente. eso. Yo de No, acuerdo. además, Pero- esta sociedad funciona que si uno se empeña en que eres de ultraderecha, lo eres, y a la misma vez puede haber otro empeñado en que eres de ultraizquierda, y para él lo eres también. Yo es que, mira, por ejemplo, yo te digo, yo tengo una pasión que es la cultura, pues a la cultura voy. Que sea una cuestión política, pues sí, porque todo lo que no es natura es cultura. O sea, la política es cultura. Así que, bueno, a mí me he encasillado en todos sitios, en todos los partidos políticos, y la verdad que no soy bastante apolítico, en realidad. Ya te digo, el partido que apoya la cultura por encima de muchas cosas, pues ahí estaré, Ese tendrá. apoyando. Como profesional, yo trabajo para muchos políticos, ¿eh? Como profesional de lo mío. Y yo valoro que me crea en mí, sea el partido que sea. Pues como le decimos a todos, no me voy a olvidar, porque ya Antonio me está mirando que yo, bueno, al acabar siempre nuestro podcast, lo que hacemos es, primeramente, regalamos la tacita como agradecimiento a que Yo la vine a persona eso, haya querido... ¿sabes? Bueno, Alberto vino por la yo taza, vine, ¿no? yo vine por mi taza. Lo demás era un paripé, ¿verdad? Sí, lo demás era gocho que tengo que decir. Pues... Al principio decía, ahora tengo que aguantar el tostón de hora y media, pero, No, pero después, luego pero después me pensaba- llevo la No, taza. no. Pensaba en la taza y Pero después me llevo la pensaba taza. en la taza y dice compensa y aguantó. Pues nada, Alberto, te damos también nuestra humilde, honesta tacita del último pito. Le pondré mi primer café. Yo me tomo un café por las mañanas, una cafetera entera. Es mi buenos días. O sea que- así que va a ser mi último pito. Mi primer día. Mi Tu primer café en la taza en del el último pito. En el último pito. Que yo siempre hago la pregunta de si eres más de té
o café. Ya tú No, de te has café, de auto café. de café. El té me gusta, pero me aburre. Pero El no de café me ¿no? gusta. Bueno, El de los café míos también, de los me más del apasiona dentro. también. Pues la tienes para el café, chocolate, gofio, lo que tú quieras. Hasta si un día tienes te puedes beber una tacita de agua también, ¿no? Genial, mira, aquí con agüita esta, buenísima. Eso por un lado, y luego también tenemos como llamo yo, el libro de visitas del último pito, por así decirlo. El libro Qué secreto. honor. Que por ahí cierto, estar. ya que nombraste a María José, ¿no? María Sí. José todavía no ha firmado, se fue sin En firmar. serio. En serio. Estamos esperando a ver si un día viene para acá o a ver cómo, porque nos gustaría que firme también, que es una de las, creo que la única que no ha firmado. Pero bueno, no Bueno, pasa pues. nada. Si quieres firmar por ella, tal vez tienes la confianza todavía suficiente para firmar por ella. No, por ella. No, no, por ella. No, hombre, invítala otra vez, que seguro que tiene. No, seguro. Siempre está enredada en un montón de cosas interesantes. Sí, Yo sí, creo que. ella debes lo de sabe tener. y todas las personas que vienen por aquí, pues siempre y cuando quieran venir a contar lo Y esto que es para decir, estuve aquí y salí vivo, ¿no? Sí, más o menos, Vale. más o menos. Bueno, pues, y no eso. son tan tontos como parecen, eso también. En persona ganan. Entonces ahora cuando paguemos que ya nos vamos, ya a pagar. Bueno, yo agradecerles a ustedes de verdad, enhorabuena por el proyecto, ojalá que siga adelante, y la gente que se ha llegado hasta aquí viendo el vídeo, pues yo lo agradezco, y cualquier cosa me pueden preguntar y comentar debajo, Desde luego. que intentaré responder, aunque nunca utilizo las redes sociales para hablar. Y un agradecimiento último, que eso nos iba ya a pasar por alto, que lo habíamos comentado, que hay que ser agradecidos. Es verdad que hemos crecido en 2 semanas una barbaridad, lo que quizás se creció en un año, no sé por qué, pero bueno, ha pasado, estamos contentos, ¿no? Porque más suscriptores, a más gente llegamos, ¿no? Y más gente nos puede conocer, pueden estar entretenidas, reír, llorar, lo que sea, ¿no? Y como tú decías, darle un saludo a quién, Héctor, ¿a qué país? ¿A qué país quieres saludar tú? Que estás con Pues ese- sobre todo estamos creciendo bastante en Argentina, Colombia y México. Pues un saludo, ¿no? Para nuestros hermanos. Mi madre, ¿en serio? Una barbaridad más. Claro, es que aquí hablamos mucho, ¿eh? Y si hablamos mucho aquí, para los argentinos eso debe de encantar. Y cuidado que va a Una venir. bromita, chicos. No, que seguramente nos estará viendo. Todavía no la he conocido en persona, pero va a venir por aquí en 2 semanas una argentina que también tiene mucho que decir. Afincada. Nada, genial, genial. Y que se vaya expandiendo y que la palabra llegue a donde tenga que llegar. Exactamente, nos quedamos con eso. Alberto, contamos contigo para cuantas veces quieras. Igualmente, Aquí estamos, igualmente, aquí estamos estamos. para lo que sea. Alberto, Vamos a ver si hacemos un ha sido último pito ha sido en un Garafía, placer. ¿os parece? Hombre, desde luego. Venga, desde genial. luego. Me comprometo Sí, a no, estudiarlo para el próximo año. Si hay festivales, yo siempre digo, si hay festival, Genial. hacemos algo. Pues nos sí hay, apuntamos. y nos lo comentas con cierto Venga, pues tiempo. vamos para allá. y lo podemos Ponemos los hacer, micros y lo haremos. os pongo público. Lo haremos, sería genial. Perfecto, nosotros encantadísimos. Venga, dicho. Pues está nada, grabado. ahora le damos Está el invito a grabado. Alberto para que nos deje pues lo que quiera, ¿no? Ujú. Y nada, pues por hoy nada más, ¿no, Héctor? Despedirnos. Alberto, nada más, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya... Pues por mí, no sé, ya te digo. Por nos hoy, vamos a quedar un ratito hablando con las cámaras tapas Desde para luego. empezar a criticar. Lo que no decimos en las cámaras lo decimos luego, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, de verdad. A ti, Alberto. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Encantado de haberte tenido aquí. Pues nada, chicos, y chicas y mujeres, hombres, quien sea, ¿no? Extraterrestres. Ya nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por vernos y por estar ahí y aguantarnos. No, extraterrestres. Aquí por lo menos no me aparecen todavía, pero si nos ven, oye, bienvenidos. Son sea. extraterrestres, ¿eh? Lo Sí, mismo no. va y no tiene una representación gráfica, exacto. cuidado. Si nos ve Alf, vuelve, por favor. Hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima, chao. Chao.